El pobre es pobre porque quiere. Vamos rápido a una definición de pobreza. Pobreza viene del latín pauper, que significa infértil, que asimismo viene de la etimología pauperos, que significa el que produce poco o el que es infértil. Este término se opone a dives o divitis, que significa riqueza, que ya sabemos que es la riqueza el día de hoy, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿el pobre es pobre porque quiere? O bueno, en la frase, el pobre es pobre porque quiere, que mucha gente ya lo dice como, sí, el pobre es pobre porque quiere, porque si no, que sean menos huevones, que se busquen otro trabajo, que estudien, que le echen ganas, claro. Pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que para que exista una pobreza hay una suma de factores que nos llevan a ella. Y no es solamente el individuo el que tiene el peso sobre su destino. O sea, si lo vemos en palabras de Amado Nervo, pues puede ser que sí, que somos el arquitecto de nuestros propios destinos. Pero bueno, quitando un poquito la poesía de lado, no, obviamente también tenemos el gobierno que influye muchísimo en la situación de la mayoría de la gente de su país, ¿no? No es que ellos sean responsables totalmente de nosotros, pero básicamente nosotros le damos un dinero al gobierno, mes con mes o quincena con quincena, que se llaman impuestos, que ese gobierno es para garantizar una mayor calidad de vida de los individuos y de la infraestructura de la misma ciudad, ¿no? Que mejore. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno no hace lo que se supone que tiene que hacer y hay una pérdida de oportunidades y una pérdida de, obviamente, servicios sociales? Pues básicamente llegamos a unos índices de pobreza al menos el 43% que tenemos en nuestro país. Esto es bastante alarmante debido a que es casi el 50%. Estamos hablando de que al menos un 43% de la población mexicana está en situación de pobreza. Entonces, ¿será que este 43% de la población, estos millones y millones de mexicanos, son pobres porque quieren? O sea, se levantan en la mañana y dicen, ¿saben qué? Quiero ser pobre. O sea, no me interesa trascender, no me interesa estudiar, no me interesa nada. Yo quiero ser pobre, yo quiero vivir en condiciones en las cuales no puedo cubrir mis necesidades básicas. Claro que no, claro que no. Esto es una falacia, esto es una mentira, esto es algo que vamos a platicar el día de hoy para no extenderme mucho más en este intro. Pero de entrada, el pobre no es pobre porque quiere y les vamos a demostrar por qué. Entonces, pues vamos para allá. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sigue el proyecto en Spotify como Sobrepensando por Abraham Herm. Bienvenidos a su podcast Despensando, un espacio para deconstruir nuestro pensamiento a través de la conversación. Yo soy Daniel Vázquez, estoy con Abraham Herm. ¿Cómo estás, Abraham? Yo muy bien, ¿y tú, Daniel? Muchas gracias aquí por invitarme aquí a Despensando este grandioso podcast. Y pues sí, me siento orgulloso de estar aquí. Entonces el tema dijimos que el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Así es, vamos a discutir una pregunta que es un poco difícil. La verdad es que sí es algo que hemos escuchado mucho y es algo que se toma como una discusión social que tenemos actualmente, pero pues es muy difícil de proyectarla y de verla realmente como es, ¿no? Tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas y es algo como que se escucha en todos lados, ¿no? Así como tú dijiste, o sea, en todas las redes, la gente lo dice, o sea, como que de repente la gente llega a pensar que el pobre sí puede ser pobre porque quiere, pero estamos aquí para discutirlo. O sea, ahorita todavía no hemos dicho nada. Entonces, vámonos sobre la pregunta. Daniel, ¿el pobre es pobre porque quiere? Um, lo primero que tendré que decir es qué es pobreza, ¿no? O cuál es el concepto como tal. Definir conceptos, porque también si empezamos a hablar claro. de que, oye, el pobre es pobre porque quiere, pero ni siquiera tenemos una definición clara de qué es ser pobre en México, porque estamos hablando a nivel México ahorita. Vamos a mencionar también otros temas, pero, a ver, ¿qué es ser pobre en México? Digo, muchos países, cada uno tiene como su propia definición. Exacto. En México es, por lo menos como tal, la definición en el libro es las personas que carecen de un servicio básico o de algún tipo de oportunidad básica, llámese educación, agua, una vivienda digna. Hay gente que, por ejemplo, vive en asentamientos irregulares que ni siquiera está regularizada la colonia o la calle en donde vive, entonces no hay servicios públicos, no hay recolección de basura. Entonces, el ser pobre, a un entender muy básico, sería carecer por lo menos de un servicio básico. Carecer de uno o varios. O sea, de uno. De uno o sea, o varios. Uno es el mínimo. Con que carezcas de uno, ya empiezas a ser pobre. Y por ejemplo, entonces, ser pobre, o sea, aterrizándolo y repitiendo y siendo redundante, ser pobre es carecer de al menos una necesidad básica o un servicio básico de un humano digno, ¿no? De alguna manera. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué sería
ser como, o sea, un ejemplo de un servicio que alguien pueda carecer. Ok, pues mira, por lo Vivienda, menos... ¿no? Digo, estamos en la ciudad de Guadalajara, entonces está la mancha de la civilización, ¿no? La mancha urbana. La mancha humana. Pero por ejemplo, si te proyectas, realmente existe, a ver, una mancha muy pequeña en Guadalajara. Si te vas una hora, hasta menos, si te vas media hora en línea recta por alguna de las principales avenidas, puedes llegar a estos asentamientos irregulares, donde la luz ya no llega. Y si llega la luz es porque alguien la puso, porque es un ejido o porque es un espacio en el que alguien dio mordida y alguien dio como ciertas cosas para la CFE, para la obtención de luz. Entonces, sea, una pobreza incluso estaría ahí el no tener luz, ¿no? O sea, eso es como una manera de ver o de definir a alguien en situación de pobreza, ¿no? Claro. Bueno, hay un indicador muy interesante del INEGI que es muy interesante. Ese indicador es si tienes losa, bueno, el piso, si tu piso es de losa, de concreto, y luego se divide en dos, si es de losa de concreto delgada o de losa de concreto gruesa. No conozco bien los términos, pero es... Sí, claro, o sea, se entiende. Entonces, este indicador, por ejemplo, es algo que el INEGI usa muy cañón, o sea, de hecho es una pregunta que se Sí, o sea, entonces esto de que te pregunten si tu casa es concreto en cuanto al suelo o es como losa, ya define como cierto nivel de pobreza. Sí, define cierta capacidad de gasto, o sea, de dinero que tienes disponible para gastar, porque lo que te decía es que el vitropiso es caro, o sea, realmente tener un piso bien y bueno, pues sí es un lujo hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, en estas comunidades hay muchos censos que incluyen esta pregunta porque es un indicador de ver cuánto lujo se pueden dar, porque te puedes dar un techo, te puedes dar paredes, pero hasta cierto punto, ya después de meterle a la vivienda, empieza a ser un poco más costoso. De hecho, en las misiones que hemos hecho juntos, recuerdo que varias personas y varias casas nos contaban cómo algún partido político, que todo el mundo va a saber quién es, que tiene muchos años, 70 años en el poder, iba y les ponía losas. Empieza con P y termina con I. Claro. Pero es la única pista que hay por ahí. Pero, o sea, iba este partido y la forma de comprar votos era poniéndoles la losa de concreto en las casas. O sea, la única forma de... O sea, realmente ellos no se compraban con dinero o no los compraban con vivienda. O sea, con vivienda. O sea, ellos ponían la losa en las casas. Sí, también me topé con focos. ¿Y eso te parece bien o mal? Bien, te voy a decir por qué. Yo sí lo veo como algo... Un buen detalle. Si el fin justifica los medios, sí. Porque entonces el problema es que estas personas están muy enteradas, o sea, realmente sabían muy bien que estaban haciendo mal en votar por estos partidos porque solamente iban a ponerles la losa y ya no iban a hacer nada más. Pero el problema es que ponerles la losa era lo mejor que les había pasado en el periodo electoral. O sea, no, ¿cómo decirlo? No podían aspirar a más, pues. Entonces, los partidos que hacían esas cosas, pues eran los consentidos porque realmente no había nada más que hacer. Y de hecho, me topé con focos que decían el nombre del partido político. ¿De qué tricolor el foco? Sí, o sea, como en parte de la marca. No, y es que es súper normal. Obviamente quiero aterrizarlo contigo para no caer en una falacia, pero creo que eso es el populismo, ¿no? En teoría en eso cae, ¿no? Como pues son soluciones sencillas. Soluciones sencillas, simples. pero también para un público que puede tener carencias, ¿no? Y no nomás de carencias, también o sea, aparte de la gente que puede tener que ver con el populismo, pues no nomás es esto, porque en teoría se puede llegar a pensar que Donald Trump también era un presidente populista y no eran como gente con muchas carencias los que lo seguían. Tal vez no carencias materiales, porque sí hay mucha seguridad social en Estados Unidos, pero sí como un rollo de un vacío. Pues lo que pasó en Estados Unidos yo creo que sí tiene que ver con una carencia, pero más en un sentido como de voz, ¿no? Como de empuje a una agenda. Entonces no había quien empujara una agenda así de fuerte y de así de tajante. Entonces, pues sí, lo que tú dices, el populismo como que intenta llenar estos vacíos, pero como con estas fichas, barajearlas así. Hacerlo como muy superficial, pues algo que... Sí. O sea, el populismo en sí no tiene una profundidad real, así como de querer como ayudarte, o sea... Probablemente sí te... O sea, te ayuda en un punto básico, ¿no? En un punto básico. Que bueno, esto de las losas que este partido le ponía en las casas no se me hace tan básico, se me hace bien. De hecho, creo que es algo que los políticos deben de hacer todo el tiempo. No los políticos, los partidos, pues.
Pero, o sea, entonces, regresando aquí, estamos hablando de... Tú pusiste ese ejemplo de la losa porque empezamos a hablar de que la pobreza es carencia de poder cubrir necesidades, ¿no? Claro. Y dijimos que una de esas necesidades podría ser incluso el... Bueno, y no solamente lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo, sino que en los mismos censos se le pregunta a la gente, oye, ¿tienes losa en tu casa? Para saber cuál es también tu nivel de pobreza. Claro. Y ahora yo me pregunto, o sea, ¿por qué sería importante la losa en una casa? O sea, yo creo que es también incluso casi por pura higiene, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre... Digo, a lo mejor... Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imagínate que yo tengo mucho dinero así para despilfarrar, pero no tengo losa en mi casa, o sea... Lo que pasa es que, bueno... Es un ejemplo, porque yo sé que mucho, no pasa, pero... Claro, no sé mucho de construcción, pero pues empieza desde este rollo de que es tu terreno, ¿no? O sea, de que delimitas. Entonces... Y personalizas. Claro. Y la losa es personalizarlo. Pues sí, en parte. Para empezar. Segundo, digo, que debe haber muchos problemas con frío o con cosas así. Y la losa, pues, te crea un espacio de vivienda, pues, ya definido, ¿no? Entonces, o sea, que se puede sellar. Entonces, o sea, mi punto es que el piso ya está dado. Entonces, ponerle piso sobre el piso... empieza a ser como, algo... pues empieza a ser un lujito, ¿no? Suena lujito. Sí, que realmente nadie se da cuenta de que pues todo el mundo tiene losa y todo el mundo tiene, o sea, en un estrato social normal dentro de la ciudad, pues todo el mundo tiene vitropiso. Son cosas tan pequeñas que no nos detenemos a pensar. Yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Y es poner piso sobre el piso. Y lo que yo veo, hablando como de la losa, es que el hecho de tener una casa sin losa, yo lo veo como desde el punto de vista, digo, uno también ve tan normal trapear. Lo que trapeas es la losa, ¿no? Lo que barras es la losa. No es lo mismo trapear el concreto que trapear la losa. O sea, puede ser... No, y deja tú, o la tierra. O sea, digo, exacto. A ver, no sabemos muy bien de lo que hablamos porque nunca lo hemos experimentado como tal. O sea, digo, a ti también te ha tocado vivir tal vez en una casa de misiones... que nos den asilo de misiones y que te haya pasado eso, que tal vez, por ejemplo, la cocina tal vez tenga losa, pero no toda la casa. Exacto. Pero, digo, aunque no conocemos realmente el sentimiento y las razones concretas, pues entendemos que es un indicador en el que nos podemos basar. Es lo mismo que los baños, ¿no? Y no es un indicador que inventamos, una vez más. O sea, tú mismo lo has mencionado. O sea, es una pregunta real. O sea, no lo sacamos aquí de la manga. No. O sea, lo que estamos diciendo es algo que como simplemente también cuando se hace un estudio socioeconómico se llega a preguntar ¿cuántos baños tiene tu casa? Y ¿cuántos focos? ¿Y cuántos focos? Sí. Entonces digo, son preguntas un poquito a lo mejor random, pero te dan a entender espacios, o sea, los focos, cuántos espacios habitables diferentes Exacto. tienes, los baños, por ejemplo, cuántos baños tienes. A ver, estas casas que platico sobre las misiones, pues eran una casa de máximo 2 espacios donde vivían 5 personas. Entonces está la sala o la sala junto a la cocina y tal vez un cuarto. Entonces estas preguntas dan indicadores porque entonces tienen un baño pero está fuera de la casa, pero bueno, son distintos censos. Sé que lo utiliza México, pero también lo utiliza Techo, lo utiliza varios para censar de cierta forma. A ver, ya sabemos que estamos en una comunidad, un asentamiento irregular, ¿no? O sea que para empezar no hay servicios de agua potable, ni mucho menos. Pero ¿qué tanto nivel de pobreza hay entre la población? Porque hay quien tiene casas chidas en esos lugares. Ajá, sí, están muy alejados y hay casas grandes en lugares precarios de gente con dinero. Pero sí hay todavía hay distinción ahí. Sí, claro, pues es que esa distinción sería imposible no verla, ¿no? Sería imposible que no lo viera. Y yo sé que está mal, pero pues, o sea, simplemente a veces uno va por lugares en los cuales puede existir cierta precariedad y en ese mismo lugar puedes ver una casa súper grande y otra súper chica, ¿no? Sí. Y es normal, o sea, pero también es como... O sea, es como la variedad, ¿no? La diversidad que puede haber en una sociedad. Claro. A ver, hablando un poquito de datos duros, también para entrar en materia. Algo que tenía preparado era que el 67% de la población mexicana... 67% de los mexicanos... gana entre 3,000 pesos y 15,500 pesos al mes. O sea, más del 50%. Eso es lo que gana. O sea, no ganan más de 15,000. No ganan más de 15,000. Ponle 16. O sea, la mayoría de la población, el 67%, no gana más de 15,000 pesos. Oye, pero mensuales. Es porque quieren, ¿no? Es que justamente esa es la pregunta. Entonces, o sea, ¿qué pedo? O sea ¿realmente esta gente no se esfuerza? ¿O el 65% no se esfuerza? ¿Cuánto es un salario digno también? O sea, es un tema muy interesante. Digo, parte de la pregunta y de que el pobre es pobre porque quiere, tenemos que entender también cómo funcionan las ciudades, ¿no? Hasta cierto punto. Digo, no voy a entrar mucho en materia, pero está la mancha urbana y aún así se sigue dispersando mucho, ¿no? O sea, están los ejidos o están estos poblados muy lejanos. Y
se hablan de estos porcentajes, ¿no? Y de grueso de la población y de mucha gente, ¿no? Y estamos hablando ahí del total mexicano, ¿no? Claro, claro. Sí, de la totalidad completa. O sea, y a ver, hablamos de, ponle que son, ahorita 2021, ponle que sean 150 millones de mexicanos. Entonces... Alrededor, ajá. Tal vez un poco menos, pero tal vez un poquito menos. Pero bueno, el punto es que se habla mucho de estos porcentajes y estos gruesos de la población, pero lo que tenemos que entender también es que la población en México está muy dividida, o sea, está muy esparcida por todo el territorio. Entonces nos encontramos... O sea, hay lugares muy remotos. Sí, nos encontramos con lugares que están en la sierra, o sea... Pero yo quiero hacer énfasis en el hecho de que... No, obviamente yo digo que el pobre es pobre porque quiere, hace rato lo mencioné, pero no, o sea, yo lo hago como en manera sarcástica, porque sí es preocupante un poco pensar cómo hay gente que realmente piensa que, como tú mismo lo acabas de decir, hay una dispersión en México, o sea, muchos pueblos o ciudades están muy, muy lejanas a lo que es como la ciudad, como a la urbanización, ¿no? De alguna manera, o sea, y es que también uno llega a pensar, y esto yo solamente estoy investigando, uno piensa que, o bueno, está bien, te la puedo comprar, ok, la gente que vive aquí cerca de Guadalajara, o incluso pues cerca de Ciudad de México, ok, puede ser gente con pocos recursos que sí puede tener oportunidades y que si trabajan mucho, a lo mejor sí pueden llegar a generar un patrimonio familiar. Pero es que ellos no son los pobres realmente, o sea, ellos no son la gente con más precariedad, o sea, hay gente que realmente están en lugares muy aislados y ni siquiera tienen acceso como al agua, tienen que caminar, no sé, media hora por agua, o sea, cosas que nosotros no tenemos que hacer. Entonces también cuando uno piensa en gente en situaciones precarias, también como que ni siquiera esas son, o sea, lo que conocemos como pobreza ni siquiera es la máxima pobreza. Claro, ese es mi punto, o sea, pensando en este rollo de, ok, hay mucha población dispersada y aparte en lugares muy remotos y muy aislados, justamente ese es el punto. Yo creo que la parte central de esa pregunta es las oportunidades, ¿no? O sea, el pobre es pobre porque quiere, porque desaprovecha las oportunidades, porque no hay oportunidades. Entonces, pensándolo, por ejemplo, en este grueso que te digo del 67%, o sea, estamos hablando de que gran parte de ese 67 vive en rancherías o vive en pueblos o vive en comunidades así aisladas. Entonces, para empezar y a priori, no tiene las mismas oportunidades que la O sea, al menos la mitad, ¿no? Sí, por lo menos, sí. Al menos la mitad es 67%, un 33%. Sí, ponle. Y la otra mitad puede ser gente así de las ciudades que estén en las periferias, ¿no? Ajá. Pero sigue siendo un tema de movilidad, sigue siendo un tema de, a ver, estamos ahorita en el centro de Guadalajara, pero pues cuánta gente puede tener acceso real a esto, ¿no? O sea, cuánta gente puede realmente entrar a Guadalajara, por lo menos de Jalisco, o sea, de la extensión total de Jalisco, cuánta gente puede entrar a Guadalajara, ir al centro y tener una vida normal en el centro. Entonces, a eso me refiero con dispersión. No hay muchas oportunidades en el contexto en el que viven. O bueno, esa también sería otra pregunta. A ver, ¿el pobre es pobre porque quiere? ¿Porque no hay oportunidades o porque las desperdicia? Yo creo que... Mira, yo incluso estuve investigando un poquito, escuchando así como un poco de contenido respecto al tema. Y digo, puede ser un poco de las dos, pero más de que no las hay. O sea, porque es que también no vamos a mentirnos a nosotros mismos y no vamos a decir que tanto ricos como pobres, como clase media, o sea, puede haber gente, como bien pueden decir, huevona, ¿no? O gente que a lo mejor se tira al vicio, o gente que a lo mejor no le interesa trabajar, o gente que prefiere como vivir una vida sin hacer nada. Y también puede ser que esa gente a lo mejor sí no haga una lucha por sí mismo. Y como menciono, no estoy hablando de gente pobre nada más, estoy hablando de gente incluso de altos niveles económicos. Entonces digo, gente que no le gusta hacer las cosas o que no le gusta superarse, puede haber mucha también. Claro. Pero no estamos hablando tanto de ese tema. O sea, estamos hablando del hecho, yo creo que es mayor la falta de oportunidades en un país como México que gente que realmente quiera ser pobre. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que, digo, no, como lo vi en un video ayer, o sea, no vamos a decir que no hay, digo, como ricos, no vamos a decir que no hay pobres malos. O sea, a lo mejor también hay gente pobre. Hay ricos malos y hay ricos malos y hay pobres malos. O sea, gente que decide hacer el mal, decide robar, decide, no sé, robar niños o filería raza. Lo que me refiero es que tampoco vamos a romantizar al 100, pero también sí hay que tener bien claro que yo creo que la mayor parte del sector, o al menos la mitad o más parte del sector de la gente que está en pobreza, sí es por falta de oportunidades. Claro que lo es, y es por una violencia estructural.
Pues mira, para empezar, creo que deberíamos de disipar un poquito esta parte de, a ver, creo que en todos los estratos sociales, en todos los países y en todos los lugares hay gente mala y eso no, o sea, creo que no tiene nada que ver con que ganes más de 15,000 pesos mensuales o menos de 15,000 pesos mensuales, pero me parece que son como cosas muy individuales, o sea, son estadísticas muy pequeñas que si queremos hacer un análisis macro un poquito, tenemos que como disipar esa parte, ¿no? Porque partimos como del pensar que cualquiera es potencia. Porque no podemos juzgar a ningún humano, en teoría, ¿no? O sea, no podríamos decir, ok, él es digno para que tener oportunidades y el otro no. ¿Por qué? Las puede aprovechar más, puede aprovechar menos. La verdad es que eso es o sea, un término personal. Entonces, lo que sí se puede hacer es este rollo de acercar oportunidades, de dar seguridad social, por ejemplo, que también es otra cosa que falta mucho en México. Que no se da. Que no se da, exactamente. O que medio se da, pero es como... todo tiende a ser también como un telón, ¿no? Ahí como... Yo creo que gran parte de lo que pasa tiene origen ahí. O sea, tiene origen en que en México no hay tanta seguridad social, por no decir nula. ¿Y a qué me refiero con esto? Y por ejemplo, alguna estadística, o sea, ¿cuánto es el porcentaje de pobreza, sabes, en Estados Unidos? En Estados Unidos, digo, y aquí yo creo que este es un gran argumento para decir por qué el pobre no es pobre porque quiere. Porque, explícame, en Estados Unidos hay un porcentaje de pobreza de alrededor del 10 a 12%. Estados Unidos es un país más grande que México, creo, en cuanto a extensión territorial. Sí, tiene como el triple de población. Y tiene muchísima gente. No vamos a decir, es que allá ellos. No. Oye, ¿qué pasó? Y en México tenemos un 41% antes de la pandemia en pobreza y después de la pandemia tenemos un 43% de pobreza. Subió un 2% en un año. O sea, estamos hablando de que para 10 años podríamos estar en un 50%. Pues hemos estado en 50% o arriba del 50%. Por lo menos tengo entendido que más del 50% carece de un servicio básico. Entonces ya podemos decir que es una especie de pobreza. No, y ahí te va. Entonces ya teniendo Estados Unidos de comparación, y no se trata tampoco de compararnos con alguien, pero aquí creo que sí es válido, porque sabemos que el gobierno puede estar haciendo o no estar haciendo un buen trabajo de un país a otro. Y estamos viendo que en Estados Unidos, pese a que también tiene sus fallas, tiene lo que es un 10% y México tiene lo que es un 40%. Entonces, ¿qué? Los gringos, los estadounidenses no quieren ser pobres. No quieren ser pobres, exactamente. No, sí, es muy buena pregunta. Es que está muy interesante esa pregunta porque, a ver, para empezar, y desviarnos un poquito del tema, los dólares, el papel dólar, claro, dice mucho de la cultura de trabajo de Estados Unidos. Y con la pura frase de "In God we trust". En Dios confiamos. O sea, mientras que en México le damos una connotación de catolicismo y de cristianismo, donde valoramos mucho la parte de humildad, y es una palabra que se usa mucho en México. En Estados Unidos el dinero dice "In God we trust". O sea, el Dios, la religión, tiene una connotación hasta capitalista. Entonces, claro. Y eso está en el si billete, hay una mentalidad, ¿no?, de que no quieren ser pobres. Pero bueno, hablando un poquito más de sí, la parte o sea, es social. la filosofía de cada país también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, a ver, Estados Unidos no quiere ser pobre hasta cierto punto, ¿no? Si lo vemos de una manera filosófica puede ser así, pero también obviamente no vamos a negar que en Estados Unidos, digo, tú ves una calle aquí en México, o sea, hablando como el tema de los impuestos, ¿no? O sea, del uso que hace el gobierno del dinero que le da el pueblo, o sea, es mejor que el que se hace con México. Sí. En cuanto a seguridad social, tú dijiste, ok, la seguridad, o sea, gran parte de la carencia del mexicano es la seguridad social. Y en Estados Unidos, ¿cómo está esa seguridad social? Justo ese es el problema. A ver, no creo que nadie quiera ser pobre. Y no creo que nadie quiera tener carencias. A ver, que algunos tienen un rollo aspiracionista y muy neoliberal y de una forma ya muy construida y muy pragmática. Mientras que México es un poco más suave y las cosas son un poco más, ¿cómo decirlo? Se dispersa mucho, ¿no? Ese pensamiento. Hasta cierto punto, porque sí tenemos un pensamiento de trabajo y como un sentimiento de que tenemos que echarle muchas ganas, que pues somos de los países que más trabajan, sino el que más, de horas de trabajo. Entonces, ¿por qué el tema de la seguridad social? Como tú dices, en Estados Unidos el 10% son pobres. En mi opinión, y también hablando un poco de la experiencia personal, se nota que en Estados Unidos y también en otras partes del mundo hay como este colchón, si podemos llamarle así. O sea, hay como un... A ver, como este gobierno que te ayuda. Sí, o sea, pues, es que no directamente, pero... O sea, por ejemplo, movilidad, transporte.
Digo, algo que tiene Estados Unidos y está muy cañón es que es muy difícil, por lo menos en algunas ciudades, no sé, llámese Dallas o llámese New Hampshire, no sé, lugares así, Boston. Son países son estados que están también muy dispersados, entonces, pero las carreteras son muy buenas, pero no hay como servicio público como tal. O sea, no tenemos como ese servicio público que tenemos en México, que se le parece mucho al servicio público que hay en Europa. Me refiero a rutas, ya como conexiones dentro de ciudades, porque también no podemos comparar el viejo mundo con el nuevo mundo, pero a lo que voy es que te da como este medio, o sea, hay un medio. Digo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tener un carro, entonces hay un medio de tener un carro. Mucha gente, casi toda, o sea, hay demasiada gente que tiene carros en Estados Unidos, que en mi opinión deberían de tener transportes públicos, porque es algo que muy Sí, importante. claro. En los pueblos de Estados Unidos, como bien mencionaste, Boston, todos son highways, ¿no? Todos son... allá no es tan fácil como moverte de un lugar a otro porque tienes que tomar un camión ni así como... ni siquiera pero un hay... camión como de esos de Sí, ruta, urbano, ¿no? ajá. O sea, pero ni siquiera hay banquetas, güey. O sea, no se camina. No se camina porque todo el mundo tiene carro. Entonces, ese es mi punto. Si vives en esa ciudad, tienes que tener una seguridad social. O sea, tienes que tener un carro, tienes que tener un seguro. O sea, ya hay como un estándar. Y, por ejemplo, ¿cuán fácil... aquí yo lanzo la pregunta. ¿Qué tan fácil es conseguir un auto para un ciudadano estadounidense de Boston, por ejemplo, que para un ciudadano mexicano de... Pues aquí de Guadalajara. Sí. O sea, ¿qué tan fácil es? Exactamente. O sea, la comparación sería esa. ¿Cuánto acceso hay a esas cosas, no? Digo, la verdad no tengo el dato ni mucho menos, pero lo que sí sé es que en Estados Unidos, pues a ver, el ingreso mínimo es muy alto. O sea, se paga por horas para empezar, ¿no? Entonces, mientras que en México estamos viendo que estos datos son que el 67% gana menos de 16,000 pesos. De 16,000 pesos al mes. ¿Y un carro cuánto te gusta que cueste? Mínimo... 250,000 no, pero pesos. un carro así... ¿Un Toyota? 250,000 no, o pesos. sea, lo más bajo que se te ocurra. Por eso, un carro. Un carro nuevo, 250,000 pesos. Un carro, un bocho te cuesta... 30. No, ya están más caros. Como unos 40. 60. Bueno... Bien, que funcione, pues. O sea, bien, pues. Entre 40 y 60, para que encuentres un carro decente. Un carro decente, claro. Ajá, pero entre 40... O sea, puede que con una oportunidad encuentres uno en 40 y hasta uno en 60, ¿no? Y el problema es que es una falacia porque... a ver, te compras un carro de, ¿qué? 30... ¿Cuánto le tienes que meter? Sí, claro, pues no, obviamente no, y es que más allá de cuánto le tienes que meter, o sea, porque te costó 30, un carro usado tú lo compras y se te puedes componer de cualquier cosa. Claro, Entonces, no porque se lo tengas que meter al momento, pero el simple hecho de tener un carro, incluso aunque fuera nuevo, es estarle metiendo. Un carro, sí. Entonces digo, suponiendo que... Y sabiendo que el salario del 67% es de 3 a 15... Sí. O sea... Sí, ya las cuentas no empiezan a dar. No, y aparte, o sea, si tú ganas entre 3,000 y 15,000... Digamos que ganas 15,000. Claro. Y que eres una sola persona. Y que eres una persona como que se vale por sí misma. O sea, que paga una renta. Una renta, sí. Que paga su comida. Que paga la luz. Que paga el agua. O sea, que paga... Hasta que tengas un hijo, ¿no? O sea, claro. Por lo menos la mitad de tu sueldo. ¿En qué momento? Mínimo. ¿En qué momento compras el carro? Claro. No, ni siquiera en qué momento le pones gasolina. Y si lo compraste, ¿no? Exacto. Y si lo compraste ya de que, ok, bueno, gano 15,000 y me gasto 7,000, que en la renta, suponiendo, ¿no? A lo mejor no es un dato muy exacto, pero me gasto 7,000 entre renta y comida y servicios. Para mí. O sea, que la para verdad mí está bien. O sea, suponiendo que no tengo un hijo. Es un buen deal. Ajá. Suponiendo que no tengo un hijo, porque 7,000 está barato, pero tengo una renta barata, ¿no? Ajá, una renta barata. Entonces digo... Pero estamos hablando de que 7,000 ya con comida. Ponle tú que la renta está en unos 4 y la comida me gasto unos 3 y bueno, unos 2 en comida y en servicios, algo así. Un buen deal. Un tanteómetro. Y bueno, me pagan 15, entonces me quedan pues otros como 7,500, ¿no? Sí, 6. Y digo, pues bueno, voy a estar ahorrando 7,500 ahí 4 o 5 meses hasta que me pueda comprar mi carro. Claro. Pero... O sea, ya que lo compras, o sea, como dices tú, la gas, el mantenimiento... Sí, o sea, son gastos que empiezan a ser muy, muy fuertes. A ver, también, digo, pensando en el salario mínimo, ¿no? Que son 120 y tantos, 130 y tantos pesos, como 125 pesos al mes, por lo menos a la fecha que estamos... Digo, al mes, perdón, al día. Entonces, las cuentas no empiezan a dar. Y más en un sentido, a ver, está este concepto que se llama gentrificación, que no sé si has escuchado. Lo mencionamos ahí en el podcast pasado. Saludos, Imanol. Sí. que tiene que ver mucho con urbanismo, ¿no? Con este rollo con urbanismo y con arquitectura. O sea, cómo se empieza a hacer más cara las zonas y cómo se empiezan a desplazar a las personas que viven ahí. Se empiezan a poner tiendas caras, se empiezan a poner departamentos caros. Entonces, el costo de vida sube por zona, o sea, local, de forma local.
Entonces, si ponemos este contexto de que no hay buenos sueldos en México y luego le metes la gentrificación, eso quiere decir que la gente que gana menos de 15,000 pesos al mes no puede encontrar rentas baratas y se tiene que ir de la mancha urbana. Entonces te vas de la mancha urbana y ¿qué pasa? No tienes oportunidades. Te ves aislado de la mancha urbana real, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, ya la calidad no será la misma, porque ya no estarías como en la centralización y se supone que... Ahí es donde están las oportunidades, ¿no? Ahí es donde está el movimiento. Y más allá de las oportunidades, ahí está todo, ¿no? O sea, ahí tienes todo a la mano, por así decirlo. Claro. No, pues están las empresas, está el movimiento económico. Están las tiendas. Sí. Entonces se empieza a dispersar. Es mi punto con que se empieza a dispersar mucho. Guadalajara está creciendo de una manera muy, muy horizontal. Entonces, sí, muy horizontal. Y le falta crecer verticalmente. Entonces... update, así como el pobre es pobre porque quiere. Hasta ahorita, ¿cómo vamos con la pregunta? El rollo es que, a ver, ¿tú quieres ganar esos sueldos? No. Entonces, yo creo que ya partimos nadie realmente quisiera ganar, o sea, ya partimos de que el 67% va a ganar, o sea, no es que quiera, va a ganar menos de 16,000 pesos. Entonces ya, o sea, para empezar ahí como que ya se partió la pregunta, ¿no? O sea, ya es, ¿quiero? Pues no quiero, pero tengo que. Sí, correcto. Y no, mira, hablando ahorita de los sueldos, y obviamente si a mí ahorita me ofrecen un sueldo de 10,000 y no tengo, a lo mejor es el único lugar donde me dan chamba, claro, pues claro. O sea, quiero ganarlo, pues lo voy a ganar porque es mejor tener eso que no tener nada. Que no tener nada, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis aquí es como... Quiero o sea, poner sobre la mesa que también, y a lo mejor... está ligado, o sea, para acceder a ciertos tipos de sueldos específicos, de arriba de 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, los que ustedes quieran, también tengo que estudiar o tengo que saber, tengo que tener cierto tipo de conocimientos o cierto tipo de carreras, porque obviamente es que también ahí te va, y no sé qué tanto tenga que ver, según yo tiene mucho. No es lo mismo que yo estudie como diseño gráfico, o sea, es que mis sueldos ¿a dónde van a llegar si soy diseñador gráfico? En cuanto a... No estoy hablando... O sea, si eres freelance y te haces como pues la superestrella y todo el mundo te contrata, pues está chido, ¿no? Igual no todo el mundo llega ahí, pero... O sea, ya hasta puedes ganar lo que tú quieras porque ya eres como un líder de opinión, una figura, un artista. Pues un artista, ¿no? Uno de cada cuantos. Exacto. Pero lo que me refiero es que si yo estoy diseño gráfico y quiero que me empleen ahí en una empresa ahí como diseñador gráfico, no me van a pagar mucho más de 15,000. Lo que pasa Entonces también ahí estoy delimitado... Sí. Por lo que quiero hacer en la vida, o sea, yo no puedo decidir ser, como yo no puedo ser libremente un diseñador en este sistema, y es un ejemplo lo de ser diseñador, obviamente no quiero faltarle el respeto a nadie. Puede ser cualquier profesión. Sí, puede ser cualquier profesión, pero a lo que me refiero es que o no puedo hacer así como fotógrafo o cineasta porque de entrada hay un sistema, ¿no? el hecho de yo estar estudiando esa carrera ya me delimita a un salario malbaratado a nivel México, ¿no? Ahorita estoy hablando nada más de nivel México porque en otros lugares esas carreras son, claro, yo sé que son muy bien pagadas. Sí. En Estados Unidos otra vez ponemos, pero bueno, a lo que me refiero, entonces yo para generar cierto tipo de ingresos tengo que tener cierto tipo de profesión que no necesariamente me guste. El rollo es que es lo dijiste sistema, o sea, es este sistema en el que estamos metidos, esta figura, ¿no? Esta figura capitalista. Por cierto, y aquí esta transmutación. Mi amigo Daniel es diseñador, digo, también sabe de lo que hablo. Soy técnico en diseño gráfico, entonces... ¿Cómo ves eso? O sea, ¿sí te has hecho esa pregunta? Bueno, yo sé que lo estudiaste para la preparatoria como técnico, pero... Háblame. Bueno, yo cuando salí de la prepa, pues yo no quería estudiar. Yo no quería ni estudiar diseño gráfico ni ejercerlo de una manera profesional por lo mismo. Porque, para empezar, no soy tan bueno. O sea, sé técnica, pero no soy una persona creativa y que hace muchas pero cosas, más allá de la bondad dijiste por lo mismo. Pero dije, ¿sabes qué? O sea, si no soy muy bueno en esto y si no está tan bien, el mercado laboral no es tan bueno en México, mira... O sea, tú estudiando diseño, estoy seguro que pues, estuviste 4 años estudiando eso. ¿Qué te enteraste? O sea, ¿qué te enteraste acerca del salario de un artista? Que los diseñadores son artistas. Lo que pasa es que al final el salario depende mucho como de lo que sepas hacer y 2 de las conexiones, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo ni siquiera tenía conexiones y no era tan bueno. Entonces, y también la parte de cobrar, ¿no? Porque también, por lo menos un diseñador gráfico es bien difícil que te compren el trabajo. Y es difícil porque no hay dinero. O sea, y te lo digo ni siquiera como diseñador, como emprendedor. No hay dinero. O sea, para empezar en México un emprendimiento hay de 2. O tienes 1,000,000 de pesos o empiezas lean, empiezas muy tranquilo, muy bajito. Y entonces no puedes contratar un diseñador gráfico en mucho tiempo. O sea, por lo menos en 5 años.
Entonces... Y claro, y cuando se quiere contratar a este diseñador, pues obviamente lo menos que me cobra, ¿no? Claro, Mi sobrino me lo hace por... claro. Oye, o sea, pero por eso son esos fenómenos. Mi sobrino me lo hace por 20. No, pero por eso existen esos fenómenos, porque no hay como una forma de pagarlo, porque volvemos a lo mismo, están estos sueldos, está este mercado. Lo que tú decías, quiero remontar un poquito esa parte, el del sistema, del capitalismo como tal, o sea, de esta figura que vemos. O que el humano intenta transmutar, ¿no? Que le damos como una connotación de un ente. A ver, el sistema es... De hecho, eso te lo dicen en clases de economía. El sistema es una cosa cíclica. De hecho, es una ecuación que hasta se puede encontrar a sí misma. Entonces, si le mueves algo aquí, se mueve algo en otro lado y entonces vuelve a moverse el mismo indicador, ¿no? Si mueves una cosita... Se hace toda una vuelta para que se vuelva a mover la o sea, si mueves una pieza, se desmadra todo. Se desmadra todo. Exacto. Y llega un mismo punto en el que se vuelve a desmadrar esa parte. Sí, de hecho, yo una vez tuve una conversación con un amigo, saludos ahí a Diego Jaime, que me decía eso, o sea, que... Estamos hablando un poquito de los bajos sueldos, ¿no? En algún tipo de empresas, digo, para no meterme tanto en detalles, que discutiendo, oye, que en este giro de empresas, yo estaba hablando de los restauranteros, pues lo voy a decir, digo, no pasa nada. Como ejemplo, pues tenía algunos ejemplos de restaurantes que había empleados que trabajaban turnos existen empleados, y si alguien está escuchando esto y está en esa situación, pues... Digo, no, es difícil, mis respetos. Sí. Porque digo, existen empleados en restaurantes que trabajan hasta más de 8 horas, que es como lo legalmente establecido. Ponle tú unas 10 horas, 11, porque los restaurantes pues ya sabes que claro, todo el día. Difícil, es un servicio y aparte difícil. Los sueldos no son los mejores, o sea, ponle tú que les paguen, no sé, estoy diciendo números, ahora sí no estoy diciendo nada como exacto, pero ponle tú que les paguen unos 200 pesos al día, para ponernos un poquito fatalistas. Sí, que aparte es mucho más que el salario mínimo. Ajá. O sea, es por el doble, que les paguen 200 pesos al día. del salario y que mínimo. trabajen más de lo establecido, que son 10 horas. Y es lo que me decía justamente aquí mi compita, que, ok, es que no les puedes pagar más así como, no le puedes pagar como de, bueno, ya no voy a pagar 200, le voy a pagar 500, porque si mueves algo, sí, no, se te echa a perder el negocio. Por mucho, exacto. Entonces, por mucho que el mismo restaurantero pueda entender la situación, o sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Exacto. Entonces, y eso me lo hizo ver él a mí, y está interesante tener ese tipo de reflexiones, porque digo a lo mejor a mí hay como defensor ahí del sistema, de los oprimidos nosotros, pues yo diría, no, pues que le suban el sueldo, así que hay empresas que deberían ¿no? O sea, hay empresas que sí podemos decir que tienen tanto valor agregado y tanto dinero que podrían dar esos sueldos. Sí, también eso yo se lo mencionaba a él. Pero, es más, y digo, aquí tengo preparado también otra. El 99.8% de las empresas en México son, o sea, de las unidades económicas, contando, por ejemplo, Walmart comparado con mi empresa, por ejemplo, Interurbano. Una unidad económica es Interurbano, una unidad económica es Walmart. El 99% son pymes. O sea, son pequeñas y medianas empresas, o sea, abajo de 50 empleados. Entonces, ¿cómo una empresa de abajo de 50 empleados va a pagar sueldos mejores? Es muy difícil. O sea, a lo que voy con esto y lo que te decía con el sistema es que está este concepto de que se autorregula. O sea, el mismo sistema capitalista tiende como a la estabilidad, ¿no? Hay una entropía, pero... El mercado, la mano, ¿cómo dicen? La mano mágica del mercado. Ajá, la vuelve a estabilizar. Ahí. Entonces, parecería que esto es de trading, ¿no? Parecería que esto es de, pues allá en la bolsa. Pero no. O sea, el pedo es que si yo le subo el sueldo a alguien, mi servicio va a costar más caro. Mi servicio cuesta más caro, le va a costar más caro al consumidor. Entonces, el consumidor termina siendo mi empleado. En algún punto de esa cadena, como yo le subí el sueldo a él y los productos empezaron a costar más porque el servicio costó más, le va a costar más el estilo de vida a él. Entonces, aunque le sube el sueldo, pues no sé, supongamos. Es más, pongamos el ejemplo de mi empresa, que es una empresa de logística. Y entregamos a última milla cortes finos, carne, una rachera. Si yo le subo una picaña. Una picaña es caro, pero una rachera, ponle. Que es una cosa que se consume en todo México. Claro. Si yo le subo el sueldo a mi empleado, pues yo tengo que cobrar más caro el envío. Porque necesito balancear esa parte de... A ver, por ejemplo, mi empleado tiene un sueldo fijo y un sueldo variable. Entonces, si yo le subo el sueldo, variablemente me cuesta más. O sea, independientemente, porque yo le pago parte de la gasolina. Entonces... y la gasolina es como el sueldo variable, ¿no? Sí, es el... No, o sea, parte de lo que... Sí. Entonces, yo le tengo que subir más el sueldo a él. Le subo el precio a mi cliente. Entonces, mi cliente le va a subir el precio a la carne. Porque también él tiene unos costos... O sea, todo podrías decir, no, pues entonces prorrateale y
pues gánale menos. Sí, pero ¿sabes cuánto le están ganando, por ejemplo, a la carne? O sea, digo, sí, o sea, es que es todo un esquema de costos que si mueves una cosa... Que si mueves una cosa, se mueve es como el Excel, el Excel, ¿no? Sí, tienes se el mueve Excel todo. ahí hecho y ¿qué pasa en Excel? O sea, si mueves una cosa, se mueven mueve todos los números. Entonces, o sea, tan fácil como entenderlo como un Excel. Digo, por ejemplo, a ver, macroeconómicamente no ves así tu empresa, pero entiendes, o sea, entiendes que estás en un engranaje, entonces no puedes subir más y ahí es donde entra el precio de mercado. No puedes subir más que al precio de mercado, porque si no nadie te lo compra. Porque aparte ya estarías fuera de la competencia. Claro, o sea, parte de mi negocio como está en este momento es por eso, porque yo empecé con un precio y empezaron a entrar empresas, ¿qué es lo que digo, no? O sea, yo empecé lean, pues yo no tenía tanto dinero, tenía 10,000 pesos guardados y fue lo que le metí. Después empecé a agarrar préstamos y cosas, ¿no? Pero, o sea, tenía muy poco dinero para empezar una empresa de logística. Claro, sí. Es que, digo, de entrada, tu situación, pues eres alguien así como joven y obviamente sin muchos recursos, capital, porque tus papás obviamente no... O sea, tú lo hiciste por tu cuenta. Claro. Tienes el apoyo de tus papás en el sentido de que eres privilegiado porque puedo darme el lujo de hacer ese experimento, ¿no? Exacto, pero a lo que me refiero es que totalmente de acuerdo contigo, digo, y como ya lo había platicado aquí con el... Digo, allá con el Diego Jaime, sí, o sea, no puedes simplemente decir, pues es que mira... Ahorita pongo eso. Déjale, subo 200 porque pues la neta el sistema sí está jodido. Claro. Pero mira, lo que yo sí creo, y ahí te la quiero poner sobre la mesa y quiero que me des tu opinión real, porque yo sí creo en esto. O sea, sí, totalmente de acuerdo, no voy a discutir en eso porque pues también, pues, no es tan sencillo como sí, no, son muchas variables y muchas cosas. Pero ahí te va. Yo creo que sí pueden existir y digo, a lo mejor sí me estoy aventando la pregunta muy al aire, pero yo casi te puedo asegurar o casi tengo la certeza de que sí existen ahí empresas que obviamente sí tienen como mucho dinero para ellas o que el empresario sí tiene mucho dinero para él y que de todos modos lo explotan, ¿no? O sea, y tienen un salario muy poquito los empleados. Sí. Y estoy seguro que no sé qué porcentaje sea, a lo mejor ni siquiera más de la mitad, pero sí hay una buena parte de porcentaje de empresarios que tienen malos sueldos para sus trabajadores, también teniendo en cuenta que algunos trabajadores trabajan más de 10 horas. Claro. O sea, más de... más de lo establecido legalmente. Que que ellos, a lo mejor sin tanto problema, sí pueden darle esos... Un ejemplo nada más, esos 400 pesos más a la semana extra, ¿no? a sus empleados. Claro. 400, digo, yo tampoco estoy hablando de que tenga 400, de que tenga 40 empleados, digo, 400 pesos más a la semana a sus 10 empleados, pone. Claro. Que son que el rollo es 400 pesos, ¿es una diferencia, güey? No, pero digo, pues de todo no digo que no lo hagan, Yo sé que, por eso, de hecho, por eso dije 400, porque quería decir algo muy simbólico. O sea, no quería decir algo como de, no, pues 4,000, porque también no me quiero ir a lugares donde pues, no es razonable. Pero digo, pues esos 400 al final de cuentas son para una familia. O sea, tus empleados tienen una familia, tienen unos hijos. Claro, o sea, claro. Es un beneficio. Digo, obviamente no hacen la diferencia y con ello no vas a combatir ahí el sistema que tenemos que ejerce esa violencia sobre las personas de bajos recursos. Oprime un poco esa parte de... Pero, pues, estás haciendo... A ver, lo que pasa es que... Estás haciendo como un intento. Es que siento que, claro, es que ese es el punto, es un intento, pero siento que esa parte es muy superficial. O sea, a ver, podría haber mejores sueldos, pero si no hay una seguridad social, volvemos al mismo punto. ¿Y por qué no hay una seguridad social? Vámonos ahí directo. Yo creo que es un tema de gobierno, sinceramente. Entonces, estamos entendiendo que también... Sí, regresamos al concepto básico de pobreza, que dijimos que pobreza es carecer de al menos una de las necesidades básicas y la seguridad social es una, y se está careciendo de esa porque el gobierno hace un desvío de recursos o no hace un buen uso de los recursos. Pues entonces el pobre es pobre porque quiera, ¿no? O sea, pues si lo pones así, si no nosotros elegimos a nuestros gobernadores, pues sí, claro, el pobre es pobre porque quiere, porque elegimos a nuestros gobernadores. No, pero es pobre porque quiere, porque es ignorante. Pero entonces, es que no realmente porque independientemente del gobernador que hayas elegido... Bueno, es que ellos no tienen la culpa de lo que hagan los gobernadores. No tienen la culpa, pero los gobernadores sí tienen la culpa de lo que hacen ellos de la pobreza que... Digo, tampoco es tan fácil para el político hacer las cosas como, ya voy a claro. Voy a poner esta Pero tampoco es para echar culpas. O sea, voy a poner esta reforma y ya con esto se va a eliminar la pobreza. No funciona así. De hecho, el gobierno también funciona como esa empresa. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, como la empresa que si mueves algo, también tienes que ver cómo, pues sí, cómo puede... Pues es en un ambiente económico. O sea, se maneja todas las decisiones son económicas. Exactamente. Entonces, lo que te digo es eso. O sea, al final de cuentas, obviamente sí, el pueblo no tiene la culpa
que los gobernadores sean así, pero los gobernadores sí tienen la culpa de que el pueblo pueda estar en ciertas condiciones. Porque mira, hablando ahorita, ya hablamos de pobres, ahora hablamos de ricos, pero hablamos de ricos corruptos. O sea, en México es un secreto a voces. No es un secreto. Todo el mundo sabe. De hecho, México está te aseguro que está entre los top 10 o top 20 de los países más corruptos en el mundo. Como top 5 o top 3. Top 10, creo que no llega al 5. No, porque, sí está muy cabrón. Bueno, entonces, ahí te va. ¿Cuántos? O sea, el pueblo. Bueno, de corrupción e impunidad. O sea, el pobre, pues sí el rico, en impunidad sí se están entre los primeros tres. Están los primeros tres. En corrupción sí están los primeros 10. No sé si están los primeros 5, pero bueno. Entonces, el pobre, el rico, el clase media, todos le dan dinero al gobierno. Y ese dinero tiene que garantizarte pues una dignidad como ciudadano y como humano. Por eso pasa en todos los países, porque todos los humanos merecemos dignidad. Pero entonces, el político promedio en México toma ese dinero, se lo gasta en casas, en carros, en yates, en fiestas, en viajes. ¿Y qué pasó? O sea, las calles aquí en Guadalajara y creo que en todo México, oye, están llenas de baches y digo, ¿a poco eso no lo tiene que hacer? Y no digo que eso influya directamente es que, como la pobreza. El rollo es que sí influye, güey. A ver, quiero conectarlo, me gustaría conectarlo. Te voy a decir por qué sí influye. Y eso lo platicaba con un amigo. A ver, digo, vamos a hablar un poquito de observación y de experiencia, no de datos duros ni mucho menos. Bueno, es más, hay algo que platiqué con gente que tú conoces, y es que en la mayoría de las colonias de Guadalajara, o barrios, pongamos de barrios, la denominación, hay carros arriba de 400,000 pesos, en todas. Por lo menos hay uno. Un Mercedes, un BM, claro. Cosas así, ¿no? En Guadalajara se ven muchos carros costosos. Sí. O sea, tú vas por una avenida y... Bueno, costoso en un margen, digo, poniéndolo mundialmente, no es un carro costoso. Costoso, o sea, en nuestro contexto. O sea, obviamente... Claro, en nuestro contexto es muy costoso, sí, claro. Ajá. Un BMW es carísimo. Porque también es un carro que le tienes que dar mucho mantenimiento. O sea, no solamente es comprar el carro. Que también para pensar que un BMW no es un carro costoso. Digo, hablando de Guadalajara, ahorita no yéndonos muy lejos. No, me refiero comparándolo con rangos de precios de carro, ¿no? Un Ferrari, una madre así enorme, y un carro bajito. Es un término medio en el mundo, o sea, como en el macrocosmos de carros. Pero en México son carros caros. Son carros caros. Entonces, bueno, microcosmos. Pero mi punto es que, a ver... En el multiverso. En todas las colonias hay por lo menos carros de ese tipo. Y entonces ahí entra el rollo de qué pedo con esta gente. O sea, qué hace, o a qué se dedica, o por qué tiene esos carros, ¿no? En colonias, pues gachillas. Entonces... Gachillas en el sentido de que obviamente... Sí, no hay... hay un descuido. Hay un descuido, exactamente, hay un descuido. Pero a veces yo lo pongo sobre la mesa y no estoy juzgando a nadie. El descuido no es por parte de la gente que vive ahí. Claro. Es un abandono del gobierno hacia ese tipo de comunidades. Y yo no quiero... Digo, si están descuidadas, o si hay inseguridad, o si hay muertes, yo no quiero culpar absolutamente... Digo, también... A ver, no digamos culpa, digamos responsabilidad para empezar. La responsabilidad parte de ahí, de la seguridad del gobierno. Para que nadie piense como que, es que la colonia está así porque... No, a ver. No se trata de eso. Digo, no estoy hablando de las casas, estoy hablando como del contexto, ¿no? Sí, claro. Porque una cosa, y la verdad es que algo que diferencia mucho a México de otros países son las calles, güey. O sea, sí están... O sea, si hay un descuido del asfalto, si hay un descuido de las banquetas. Grandísimo. Mira, si nos ponemos a hablar de descuidos, algo que me impacta mucho a mí es la parte de los árboles y las áreas verdes. Y te voy a decir por qué. Y no sé si lo platicaste en el podcast de urbanismo y de arquitectura, pero... ¿Platicamos eso? Las áreas verdes es un lujo, güey. O sea, mientras más hay áreas verdes, más cara es la colonia. Entonces, hay colonias donde no se les da cuidado a los árboles, no se hacen valer estas reglas sobre las áreas verdes. No, hay colonias con y entonces hay un problema. Camellones. Sí, sin camellones. Y yo las conozco y tú las conoces, o sea, porque hemos estado también ahí. Pero sí te voy a decir algo. Y no nomás a las misiones, digo, también a veces uno anda ahí manejando y hay colonias sin camellones. Pero hay parte de ese descuido que es pérdida de plusvalía. Cada árbol que cortan es una pérdida de plusvalía, güey. Vete a las colonias caras y todas tienen árboles, no solamente buenos árboles de cientos de años. Porque la gente entiende que esos árboles es igual a plusvalía. Entonces, algo que he notado mucho es que colonias populares... en mi casa. O sea, que colonias populares... Sí, güey. O sea, que colonias populares tienen estos problemas de áreas verdes y de sombra, güey. Entonces, bueno, para empezar, ahí yo creo que sí hay un descuido de la comunidad. Te voy a decir, porque yo vivía en una colonia
que no es así muy extravagante ni mucho Entonces, menos. por eso, digo, nomás conectando lo que yo dije, que los baches y todo, y luego tú dijiste que sí tenía que ver. Sí. Y sí tiene que ver como por el hecho de... Digo, empecemos por esa parte, ¿no? A ver, propiedad privada. Donde yo vivía, que era una privada, que era en una avenida, había gente que secaba los árboles, güey. O sea, que a propósito seca los árboles para estacionar carros, güey. Entonces, hay como cierta parte de prioridades, ¿no? Tienen que priorizar ciertas herramientas en vez de ciertos lujos. Un área verde, un árbol que está en medio de algo, es un espacio que no se utiliza. Entonces, si hay un descuido o una desconexión de las personas, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, nada más te da oxígeno y... Claro, no, ni siquiera por el oxígeno, frescura, güey, ¿no? porque cortas uno y vas a seguir respirando. Pero el problema, te digo, es la plusvalía, es la sombra. No, claro, pero el área, o sea, tu entorno es más limpio cuando hay árboles. Claro. Entonces, claro. Yo no lo digo, yo obviamente ya sé que si cortas un árbol, pues no me voy a morir. Pero y el calentamiento global. Es algo que me impactó mucho, por eso digo que hablamos de experiencias, es algo que me impactó mucho, pues vivir junto a estas personas, ¿no? Teníamos un árbol afuera de mi casa y lo intentaron secar muchas veces. Afuera de mi casa, güey, o sea, en mi propiedad, güey. Y lo intentaron secar varias veces para estacionarse ahí, güey. O sea, cosas de ese tipo. Y le haces las dos cocheras, ¿no? Para... a lo que voy es que, digo, hay un descuido, sí existe un descuido, tal vez por no saber. Y por no conectar como estos puntos, ¿no? Porque, pues, ¿quién realmente entiende que un árbol es igual a plusvalía, güey? O sea, no es algo evidente. Entonces, bueno, para empezar hay una desconexión ahí, ¿no? Y lo segundo es toda la parte de contexto de las calles, güey. O sea, no, sí. Y obviamente las casas como más grandes, como en cierto sector rico de Guadalajara, que son como lugares, algunos privados, algunos no, y las casas cuestan muchísimo dinero, pues hay muchos parques ahí, ¿no? Es que como tienen tipo áreas Bugambilias verdes. Sí, o claro. Palomar o Pues tienen áreas verdes. o sea. ¿Cómo se dice? ¿Cuál? Bueno, olvídalo, maniantal. No, pero esa no es la palabra, lo estoy diciendo mal. Bueno, el punto es que si hay una desconexión. Esa es la palabra. Si hay una desconexión entre. Digo, el Colomos, por ejemplo. Si hay una desconexión entre lo que realmente necesita una colonia y lo que le dan, ¿no? Que le dan. A ver, se ponen las calles y se ponen banquetas y se ponen los camellones. Pero a los camellones no se les da mantenimiento correcto. Se les da, pero no correcto. Se ponen tipos de árboles que están mal, o sea, son árboles que no funcionan realmente, que rompen el concreto, rompen las banquetas, y entonces las banquetas están rotas, el concreto está roto, hay baches, hay fisuras por agua y todo ese tipo de cosas, y entonces te ves, o sea, creo que termina peor la colonia de como estaba antes. Bueno, para terminar este tema de las colonias y lo que te digo es que, a ver, una colonia alejada, donde no hay este cuidado por las calles, por el entorno, te hace incurrir en más gastos. Y aunque pudiera parecer que la colonia es más barata y te mueves, ¿no? Te mueves por la gentrificación, te mueves para allá, sigues teniendo un costo de vida alto. A ver, te puede que la renta te cueste 3,000 o 2,000 pesos. Pero para acceder, vives lejano, entonces para acceder al trabajo o para acceder a oportunidades dentro de la ciudad, pues tienes que gastar en transporte. Y luego supongamos que tienes un carro. En una colonia que no está bien cuidada, pues el asfalto está mal, hay muchos baches y hay muchos problemas con ese tipo de cosas. Entonces es más fácil que se te ponche una llanta, es más fácil que la suspensión se te eche a perder, que las vibraciones hagan que tu carro se eche a perder. Entonces mi punto es que, aunque a priori parece que moverse del lugar y comprar o rentar en un lugar más alejado y con menos servicios y con menos disposición del gobierno, que no hay mucha, pero con la poca que hay, parecería que es más barato, pero al final terminas incurriendo en estos costos de vida caros que siguen como que presionando el disposable income, siguen presionando el dinero que tiene la gente y que pues sigue manteniéndolos en un status quo en el que no pueden salir, porque aunque te vayas lejos y aunque pagues menos renta, pues gastas en otras cosas. Sí, claro, ¿no? Y me pongo a pensar, o sea, de hecho esto de que obviamente las calles afectan al carro y que por consecuencia tú tengas que meterle más dinero a tu carro porque las calles están feas y se descomponen por diversos motivos, se pueden ponchar llantas, o más dinero en camión o más dinero. Ajá, exacto. Pero yo creo que esto incluso hasta para la gente, o sea, como rica o clase media también le pasa, porque digo, si tú vives en una colonia con calles bonitas, pues ¿qué tanto es la colonia? O sea, das unos, no sé, ponete unos 2 kilómetros y ya estás en una zona con baches. Sí, pero o sea, eso le pasa a todos. Pero supongamos que trabajas en un lugar... Sí, pero... O sea, por ejemplo,
supongamos que trabajas en un lugar céntrico, entonces no te topas con estos ambientes donde sí hay baches muy Pues más feos. o menos, porque en los lugares céntricos es lo que me gusta. A ver, sí te topas. Es lo que me gusta de México, no, o sea, no es lo que me gusta de mi México, que no distingue a veces. Okay. O sea, te poncha el carro, o sea, O sea, que a veces incluso en las zonas como más fresas o más acá, de todos modos, ahí a veces tiende a haber baches. O sea, no, obviamente no es igual. Sí. No es igual. Que incluso hay zonas que ni siquiera tienen pavimento. Claro. Una vez más, por culpa del gobierno, no culpando a los habitantes de la misma. Y también en zonas así como de gente con dinero, de gente rica, pues también a veces hay calles feísimas. Digo, o sea, llega a pasar. Entonces, digo, por eso me gusta México, por la diversidad. Y a veces también hago énfasis en que tanto te pueden, como dicen coloquialmente, tumbar en una zona así como muy descuidada o muy abandonada por gobierno, también te puede pasar en una zona muy de ricos. Y eso es lo que pasa, tú lo has escuchado. Y esa es la parte fea. Y creo que aquí, claro, literal, donde estamos, roban muchos autos. Roban muchos autos. Es una zona relativamente tranquila. Bueno, no tranquila. Pues residencial al final de cuentas, o sea, son casas nada más. O sea. Entonces digo, por eso me gusta como esa diversidad, pues de que no necesariamente tienes que estar o en la periferia, o en la parte descuidada, o en la parte abandonada, sino que también en la parte bonita, en la parte de lo que tú quieras, te puede llegar a pasar algo. Pero entonces, eso está feo, güey, porque estamos democratizando México de la parte mala. O sea, ¿por qué no podríamos decir en cualquier lugar de México te puedes encontrar una ciclovía? O en cualquier, o sea, no sé, infraestructura, ¿no? O en cualquier lugar de México te puedes encontrar un parque recreacional bien cuidado. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué en vez de decir eso decimos en cualquier parte de México tengo un bache? Hijo, mano, o sea, estamos normalizando un estilo de vida y creo que entra en la parte de la pregunta. El pobre es pobre porque quiere. O sea, estamos normalizando cierta carencia. Entonces, digo, no digo que sea porque queremos, sino que nuestro contexto y el ambiente en el que tenemos nos obliga a tener este tipo de pensamientos. Es una violencia sistémica. Sí. O sea, porque el sistema te oprime. O sea, como tú ya lo viste. Digo, ¿qué sistema? O sea, este el sistema capitalista nos quiere matar a todos. O sea, el sistema capitalista nos está esperando ahí cuando salimos de nuestra casa para destruir nuestro individualismo. No es cierto. Justamente pues ya hablaba contigo que yo, y creo que tú también, creo que he caído yo en la falacia de pensar que el sistema capitalista es alguien ahí que es como un ente, ¿no? Es como un dios malvado. Sí. Pero no, el sistema capitalista es un chilaquil, de alguna manera es chile mole y pozole. Sucede. O sea. Exacto, y es una creación humana. Y el humano tiene errores, el sistema capitalista tiene errores. Esto lo escuché también una vez en un podcast de mi gala, ahí escuchando al David. Entonces digo, no es ese ente malvado. También no romanticemos el capitalismo, pero no caigamos en falacias. Claro. Pero bueno, volviendo un poquito a esto. Entonces, sabemos que el mal uso de los recursos que el mismo ciudadano le da, o sea, el dinero que le da y el mismo empresario le da al gobierno, pues nos lleva a estas carencias, porque esos recursos no se usan para lo que se supone que se tienen que usar, cosa que Estados Unidos sí hace. Sí, o Canadá, y volvemos a España, datos duros, o sea, Alemania tiene 16% de pobreza, Argentina tiene 46% de pobreza, y como en Latinoamérica sí suceden estas cosas como carencias. Y en lugares pues que no son Latinoamérica es diferente. Sí es un tema de administración. Y se habla mucho de que... Es un tema de corrupción completamente. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Yo creo que es exceso de corrupción. Porque en todos lados hay corrupción. Entonces, el ser humano, volvamos a la premisa, ¿no? Es bueno, humano por naturaleza. Acá hay maquiavélico. La verdad, ¿no? yo sí creo que no hay naturaleza humana como tal. Yo creo lo mismo. O sea, que es contextual. Y esa es la parte fea. Yo creo si el contexto te obliga, como por ejemplo en México, salen así los humanos. O sea... No hay bien o mal... Pero vaya que el ser humano sí es corrompible totalmente. No. Y eso no tiene tanto que ver con ser bueno o malo. Y corrompible en una base personal, ¿eh? O sea, personalmente te puedes corromper. O sea, creo que los estatutos y la ética se forma de una manera como... ¿cómo se llama? La moral. Pues sí, la moral o la ética con este fondo personal. O sea, como que vas llenándote de experiencias. Y eso, o sea, esas experiencias personales las puedes romper. Claro. No me refiero a una ética como social, sino que creo que la forma en la que se puede decir que una persona es corrompible es que se corrompe a sí misma, no tanto la sociedad. Porque entonces estás poniendo tus valores contraponiéndolos con los valores de esa persona. Tal vez esa persona siente que robar no es malo o siente que es su trabajo. No, entonces... y mira,
Totalmente de acuerdo. O sea, es que Son depende de la detalles, moral o sea, de cada quien. Depende de la moral Claro, de cada claro. quien. Aparte son cosas que suceden aisladamente, ¿no? O sea, tampoco no es No, no, es algo todo el como, mundo. no es algo que hayamos normalizado tampoco. Claro, claro, claro. Pero mira, antes digo, no sé cuánto me falta ahí para terminar, pero yo quiero ponerlo sobre la mesa una vez, porque Échale. esto es súper importante. Ahorita ya hablamos tú y yo de la inseguridad en cierto tipo de lugar. Bueno, ok, entonces, digo, yo lo quiero conectar ahí. Ya hablamos obviamente de la parte de cómo hay ciudades o como en todo México hay mucha inseguridad. Ujú. Entonces, digo, esta inseguridad de alguna manera yo creo que llega también por... Es que todo está conectado. O sea, si el gobierno no tiene la capacidad o no tiene las ganas o tiene mucha corrupción como para política. no darle una vida digna a gran parte de su población, que es un 42%, que ya dijimos, sí es culpa del gobierno. Digo, hay más factores, pero el gobierno está haciendo las cosas mal. Me gustaría no decir culpa, responsabilidad sí es. Es culpa y responsabilidad. O sea, el hecho de que no haya una responsabilidad genera una culpa. Bueno, Claro, es que claro. no sé si sientan culpa, güey. Bueno. Pero lo que es que la culpa es Es que personal. ya si la sienten o no, no quiere decir si es su culpa, ¿no? O sea, yo puedo tener la culpa, o sea, yo puedo tirar esto ahí porque lo aventé, la calabaza, y puedo no sentirme Pero entonces culpable, no- pero entonces pero no hay esa es mi culpa. culpa que se haya caído, porque yo hice que eso Bueno, sucediera. eres responsable de que suceda, pero tal vez no tengas culpa, güey. O sea, mi punto es que si estamos en donde estamos en este momento, es porque hay una responsabilidad mal atendida, pero no hay culpa, güey. Porque no hay una ira de que mueva las cosas. Claro, claro. O sea, no solamente no hay culpa de ellos, no hay culpa de nosotros. Porque entonces nosotros permitimos. Somos el grueso de la población y permitimos que suceda. Claro, no, sí, o sea, obviamente, si nos pusiéramos a echar culpas, pues no sea el gobierno el único No, señalado. somos nosotros culpables, güey. Y no nada más nosotros. Digo, Todos, somos todos. Por eso te digo, no hablemos de culpas como simbiosis, tal. somos Sí, exacto. No hablemos de culpas como tal. una sinergia. Una responsabilidad mal atendida. Claro, sí, me gusta más verlo como responsabilidad, pero digo, o sea, al final de cuentas, como dices tú, o sea, tampoco es todo responsabilidad del gobierno, ni tampoco todo es responsabilidad nuestra, o sea, es una simbiosis, Claro. o es una sinergia No, no es entre ilegal. uno y otro, o sea, entonces, bueno, lo que yo quería llevar con esto es que, bueno, al no tener nosotros, al no poder solucionar como comunidad este tipo de problemas y al gobierno o al Estado tampoco poder ejercer esa responsabilidad con los recursos que sí se les dan, o sea, que ellos sí tienen nuestro dinero, o sea, ellos sí reciben nuestros impuestos y sí se los gastan en otras cosas. Claro. Es lo que puede llegar pues a molestar a todos, a mí, a ti, a quien sea. Pero ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que a gran parte o una buena parte del segmento de la población que está en precariedad lleve a tomar otro tipo de decisiones que no sean como trabajar. Digo, no vamos a justificar, o sea, en ningún momento vas a decir, no, pues la gente roba por ejemplo, esto. Pero de todos modos, o sea, ¿por qué se mete la gente como al narcotráfico súper rápido? Por una carencia de oportunidades. Pues es que si estamos hablando que vas a ganar, o sea, si... De 3,000 a 15,000. O sea, que y a lo mejor ya tienes dos niños. 65, digo, haciendo una extrapolación medio chafita, ¿no? Pero si tienes 67% de probabilidades de que vas a ganar menos de 16,000 pesos, pues no suena tan mal empezar a hacer corrupción. O sea, no suena tan mal empezar a hacer el que tranza no avanza. O sea, porque te sientes oprimido, güey. O sea, los humanos toman decisiones muy malas y mal consensuadas con sí mismos y con su entorno cuando están en un tema como de supervivencia, ¿no? Cuando tienen como este trance de supervivencia y de miedo y de opresión, o de cierta manera como de una presión externa, nadie toma buenas decisiones. Entonces, no, sí, correcto. Si hablamos de que te presiona tu contexto monetariamente y este tipo de cosas, pues vas a tomar decisiones malas. Es que sí hay una presión del contexto. O sea, claro, sí existe. Y tú lo acabas de decir, o sea, a veces, digo, yo no voy a justificar tampoco ahí los malos actos, los malos estilos. No, bueno, de hecho es un estilo de vida en México. Tú entiendes que sí hay una presión contextual. Es que tú dices, claro. que no manches, ¿por qué ese brother hace eso? Y digo, yo no voy a decir que esté bien, pero a lo mejor si hubiera estado en su situación, a lo mejor viviendo en una casa de lámina o sin padres. Porque tú lo ves con una perspectiva distinta. O sea, tú te topaste el rollo de pensar, y esa es la parte difícil, y es la parte que creo que tiene que acompañar a la pregunta, ¿no? De que si el pueblo es pueblo porque quiere, es desde qué punto lo estás viendo, porque
Si tú debes dinero, güey, te sientes muy presionado. O sea, es una presión horrible. En cambio, el no deber y tener como esta posibilidad de... Como tener estos escenarios posibles y estas oportunidades, te dan una perspectiva mucho más amplia. Entonces, te da una libertad. Sí, o sea, yo ahorita puedo opinar sin problemas de que están haciendo mal la gente que se mete al narco, ¿no? O que roba. Casa habitación, por ejemplo. Está mal robar casa habitación. Pero pues yo lo estoy viendo desde un contexto personal en el que yo no tengo la necesidad de comer o no tengo la necesidad de... O sea, que pudiera hacer otras cosas, sí lo puede hacer. Pero volvemos a lo mismo. No existe esa presión en mi juicio de valor. No, y muchos van a decir, ¿no? O sea, ya lo escucho. No, pues que se ponga a estudiar ahí, o sea, Sí, pues que le chingue, que se meta a la uni, a la prepa. Pero es que también ponte, yo me puse a reflexionar mucho de esto antes del podcast y digo, ok, sí, agarremos el camino de la educación. No, obviamente yo no justifico ningún tipo de mal acto, pero que esas personas a lo mejor han dicho, no, pues que lo hubiera estudiado, la prepa. Ok, ¿qué pasa si fulanito, pues, un niño en situación de precariedad quiso entrar a la prepa, terminó la secundaria, que tiende a ser lo más fácil, y luego quiere entrar, incluso a la secundaria o a la prepa, y es una pública, pero no queda? O sea, ¿qué pasa ahí? También el sistema educativo mexicano, y obviamente en todo el mundo, tiene límites. O sea, por mucho que yo quiera, no, es que voy a estudiar y me voy a meter UDG a ingeniería y a no sé, imagínate que hago 3 intentos, 2 y no quedo. ¿Qué pasa ahí? O sea, y no tengo dinero aparte. O sea, tengo una situación tan precaria en la cual aparte le tengo que dar dinero a mis papás porque a lo mejor mis papás lo necesitan, mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Y cómo me voy a meter a una privada? Sí. O sea, también es como, se ve muy fácil, pero creo que muy pocas veces nos cuestionamos las limitantes del poder estudiar en una universidad pública. Porque a lo mejor uno desde su privilegio pues no se pone a pensar. Pero yo ayer me puse a pensar realmente en eso y digo, ok, sí, pues que estudien, pero ¿qué pasa si el muchacho aplicó 2-3 veces la carrera que quería no puede ser. Y no hubo cupo? Y ahorita con la pandemia se puso mucho peor. El rollo ahí es que, digo, también pensándolo un poco en la parte de la pregunta, digo, esto sí, o sea, hasta este punto podríamos decir que el pobre no es pobre porque quiere, porque sí hay limitaciones, pero... O sea, cortemos esa parte y digamos que hay gente que sí tiene el acceso a. O sea, hay una parte de la pregunta y creo que podemos hablar de eso. O sea, podremos seccionar la pregunta en estilos de vida y en oportunidades contextuales, no en suerte, hasta cierto punto. Entonces, hay un grueso de la población, que por lo menos sería el 40%, que el pobre no es pobre porque quiere. O sea, el 40% de la población no es que lo quiera, sino que el contexto le causa esas carencias y este costo de vida alto. Sistémica. Presión del sistema. Es que sí hay una presión del sistema. Y no capitalista. Yo estoy hablando del sistema... Así, pero estoy hablando del sistema... contexto. O sea, no estoy hablando de un sistema económico. Estoy hablando de un sistema en general. Claro, de la sociedad. De la sociedad. Y sí, o sea, hay demasiados factores ya en este momento. Y agregándole uno más, la parte social, ¿no? De Instagram y todo ese rollo. Que ya es como... Digo, que es como un poco más arriba de la pirámide de Maslow. Pero ser relevante en la vida socialmente... Sí, ya cuando estás en un privilegio, arriba, ¿no? En la pirámide de... o sea, ya cuando... Abraham Maslow, ¿es ahora? De Maslow. Bueno... Sí, se llama una... No sé, sí se llama... A lo mejor. No me acuerdo. Lo vamos a poner ahí en pantalla. Sí, la verdad pero, no sé. O sea, y ahí te va otra. Ok. No, pues es que el pobre es pobre porque quiere, levántate más temprano y ya. Sí, o sea, supongamos que hay gente que ya lo hace. O sea, es que también uno, y esto creo que Krishna lo mencionó ahí en el podcast, uno le dice de su privilegio, yo y tú tenemos acceso a la información, tú y yo. Claro. O sea, yo puedo ver ahí en Twitter, ahí, no manches, ya vi que está mal. Existe esta universidad, existe esto. Y aparte hasta cosas como, ya vi que está mal acosar, o que está mal ahí ándale. Como que decirle cosas a los homosexuales. Como muchas opiniones. Y yo me doy cuenta porque tengo acceso a la información, tengo acceso a Twitter, tengo acceso a Facebook, y no digo que... Y tienes tiempo, güey. Ajá, tengo tiempo. Pero aparte no digo que Facebook, Twitter y Instagram sean como que la información más verídica, yo sé, pero a veces sí. No, pero sí una discusión social. Sí concientizas porque ves a una niña quejándose de que le pasó esto y tú dices, es que yo no tengo que hacer tales cosas porque está mal que le mande muchos mensajes a una morra si no quiere hablar conmigo. Claro, o sea, uno genera una conciencia a través de los testimonios. Claro. Si quiere, hay gente que no. Pero bueno, el punto es que ¿cómo le vas a decir? Y este es un dato duro a los 16 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet, eso. Ay, bro, es que... Sí, claro, es que no, investígale. No tienen internet. O sea, ¿con qué cara
le dices que es pobre porque Y quiere. que estudia, ¿no? Y que haga las cosas. O sea, sí, es un tema bien difícil porque no, o sea, no hay forma de dimensionarlo 16 realmente, a millones de menos de que estés mexicanos. ahí. A lo que voy es que todo ese grueso podríamos decir que no es pobre porque quiere. Simplemente hasta podría ignorar esa parte, ¿sabes? O sea, podría vivir su vida ignorando toda esa parte de que tiene que ser riqueza, porque también es eso. O sea, ¿qué tanto se tiene que? O sea, ¿qué tanto se tiene que hacer riqueza? Sí, o sea... Bueno, O sea, el punto es que hay un grueso de la población que por más ya que es un lo tema intente... súper complejo, ¿no? Eso que acabas de decir. Sí, pero... O sea, ya nos podemos ir a Sí, pero 2 horas. siento que eso ya es arriba de la pirámide de Maslow. O sea, lo que voy es que por lo menos ese 40% no puede. O sea, por más que se esfuerce, va a tener estos problemas estructurales de oportunidades que no puede. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Ya cuando hablamos de que sí hay acceso a internet, pues ya empieza a haber como podemos hablar de que ya empieza a haber como este problema aspiracionista, ¿no? Este problema de, yo veo que en Instagram sacan carrazos, güey. Yo veo que en Instagram sacan yates, sacan viajes a la playa. O sea, la gente tiene tiempo, la gente tiene dinero y la gente come chido, viste chido, o sea... Es como un escaparate, ¿no? Donde salen todas las cosas así, burbujea este rollo de estoy con este privilegio. Entonces, si ya tengo acceso a internet, ya tengo acceso a eso. Ya me topo con esas cosas. Me vuelvo aspiracionista. Los líderes de opinión que me encuentro en internet es gente que, no sé, hablemos no quiero mencionar nombres, pero influencers muy grandes. ¿Puedes mencionarlo, no? Pues no sé, por ejemplo, Luisito Comunica. Ajá. Sí, está bien. O sea, no estamos... Sí, mi punto es que, o sea, imagínate a alguien que... Quitando esos 16, metiéndonos ya como un tema digo, después de los 40 16 millones pobres, que no tienen acceso a internet. De esos 40 que son pobres, de los 16, esos ya los quitamos. El resto ya empieza a tener este ambiente aspiracionista. Entonces quiere esforzarse porque sí hay una gap entre lo que ve en internet y lo que tiene. Entonces, para empezar, ya tremendo, estamos... ¿no? Un impacto... Sí, tremendo. Ya hay un impacto personal en el que se tiene que generar. Y no es nomás un impacto riqueza. así como de, ay, mira... No, o sea, es algo que puede llegar a generarte un trauma. Claro. Y de esos, muchos. Y de ese porcentaje, pues nada más llega hasta el 40%. O sea, entonces, la mitad de la población, por más que lo intente, en esta generación no lo va a lograr. O sea, en su generación no lo va a lograr. Entonces, hablando del resto del 50% que ya son aspiracionistas, que ya tienen acceso a ciertas oportunidades, ¿qué pasa con ese resto? La pregunta sí aplica. O sea, sí aplica el pobre es pobre porque quiere. O sea, supongamos que ya en ese 50% ya existe la clase media. O sea, estamos hablando de que... clase media baja. O sea, el 41% es como la gente que tiene muchas carencias. Estamos hablando del 60% que no es... Que ya no es pobre. Por definición. Mira, yo te lo dije, ya te lo dije 3 veces hoy o ayer. O sea, tú y yo, si somos pobres... Y no sé, a lo mejor gente también que nos está escuchando, somos pobres porque queremos. Digo, si yo ahora mismo no tengo como que... Digo, yo ahorita estoy por entrar a trabajar, no estoy trabajando, es parte también ahí del podcast, pero yo digo, si yo ahorita no tengo como cierto ingreso, es porque quiero. Pero es que el tema es que pero también, o sea, tengo un privilegio, lo digo desde mi privilegio. Sí. No lo estoy diciendo porque sea pobre de verdad, o sea, y yo simplemente... En tu concepto, ¿no? O sea, en tu concepto de... Intento ser muy consciente de ello porque, pues digo, también tengo que decir yo las cosas como son, o sea, no lo digo como por pavonearme o por decir que yo soy privilegiado. O sea, sí, tengo que ser consciente de mi privilegio y tomármelo en serio y no usarlo como algo para demeritar a alguien o como para yo sentirme mejor, sino simplemente saber que el hecho de que tú, Daniel, y que yo hayamos nacido en una familia con ciertas características, con cierto patrimonio... que puedes ir a la misma escuela, ¿no? Ajá, con cierto acceso a educación, no es por ti. Es porque es un contexto. Yo puedo haber nacido en Italia, en la familia más rica, o puedo haber nacido en Vietnam, en la familia más pobre. Claro. Entonces digo, yo soy consciente de mi privilegio, pero sé que no es a causa mía. O sea, no es... Y si yo ahorita no tengo como un ingreso individual, o sea, a lo mejor yo sí puedo hacer así, digo... No sí, digo que entras lo sea, en la pregunta. Sí, o sea, sí entras en... Puedo ser un huevón ahí que quiero estar ahí en las fiestas, que quiero estar ahí, no sé, haciéndome pendejo, como dicen, ¿no? Es que creo que... Y sí soy pobre porque quiero. En ese sentido. Depende. Y te voy a decir porque, o sea, creo que ya la palabra, ya en ese contexto, ya después de ese 43%, el contexto de pobre cambia. O sea, la palabra pobre cambia.
Entonces ya no es una carencia por definición, no sino que es como una pérdida de potencial o una pérdida de... Una pérdida de ingreso, quizás. Sí, o sea, ya es un tema de ya tengo seguridad hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, tú hay un estilo de vida. Ajá, tú Daniel, Phantom. Pequeño alias el Phantom. O alto, pero... Puede ser que tú no tengas ahorita dinero porque no quieres trabajar, pero no me voy a quedar sin comer, güey. Exacto. Y tengo un carro. Y a lo mejor nunca en tu vida te vas a quedar sin comer. Ojalá. Sin comer. Estoy hablando del hecho de comer, ¿no? Ojalá nunca pase, pero sí, o sea, el punto es que ya parto de... O sea, te digo, como que cambia un poco el concepto. O sea, ya partimos de una seguridad... De un pobre dentro de una seguridad. Ajá. O sea, como de una pobreza individual, pero de una riqueza o de una estabilidad económica familiar. Porque también hablar de riqueza pues es hablar de mucho, pero yo me refiero a lo mejor está mal dicho riqueza, sino como de una estabilidad familiar. O sea, una pobreza individual y una estabilidad familiar, que es un colchón. Sí. Entonces yo creo que... ¿Cuánta gente tiene ese colchón? Ahí la pregunta yo creo que se aplica un poco más en el sentido de el pobre es pobre porque quiere, sería si bajas de nivel socioeconómico del que estás. Ajá. Entonces, si ya dejas de depender de tus padres sí, claro. O sea, supongamos... O te quedas con la herencia y tú... De ese 60%, quitémosle un 20% de personas que tienen un estilo de vida, pero porque trabajan todo el día. Entonces, mantienen un estilo de vida, me refiero a, pues tenemos carros, tenemos una casita, hacemos ciertas cosas de esparcimiento, nos vamos de vacaciones, pero tienen que estar chingándole todo el día. Nos vamos a Chiapas. No, o sea, me refiero a un tema, no sé, o sea, hay gente que sí se da esos lujos de viaje a la playa, de viajes de picnic, claro. O sea, encuentra un espacio de tiempo y tiene recursos para gastar. A ver, tal vez sea un bungalow barato, pero tiene eso, o sea, hay gente que tiene eso. O sea, tiene como esta posibilidad, ¿no? De escaparse. Hay gente que con suelditos ahí de 60,000 pesos. De 60,000 pesos se van a los bungalows. No, eso se me hace un poco falaz. Digo, no tanto lo que tú dices, no sé qué tan cerca esté, pero digo... Es que también incluso el mismo rico se la pasa trabajando todo el día. O sea, seamos honestos. O sea, no estoy hablando del junior rico, porque el junior rico probablemente es el hijo no trabaje, claro. Que es su papá, el empresario, digo, hablando como de algo muy estereotipado, pues sí trabaja todo el día, pero el empresario sí es una persona ocupada, o sea, no es alguien tiene más libertad que a lo mejor un oficinista promedio, pero es gente también que dedica su vida a su negocio, y por eso sus negocios llegan a donde están. Pero si hablamos del junior, pues bueno, el junior sí tiene hasta los 25, 30 años, pues sí goza la fortuna de su papá y simplemente agarra los carros ahí, los Ferrari, lo que sea. Digo, el otro arista, y creo que es como paralelo a la parte que te digo como de definición de pobreza, ¿no? Y estos niveles socioeconómicos, es cuando un tema como de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de ricos, hablando de cierta clase socioeconómica, ¿cuándo empieza a tener riqueza la familia? Entonces... están como estos pasos, ¿no? Como estos, lo que siempre se dice, ¿no? De que abuelo pobre, padre rico y... padre rico. O algo así, ¿no? Abuelo pobre, hijo rico y... No, nieto pobre. Abuelo rico, como... padre millonario, una madre así. O sea, el punto es que sí existe como este rollo de generacional y contextual de familia, que para que haya cierto privilegio tiene que haber como atrás, ¿no? O sea, como un trabajo previo. Para que llegues a estos temas de riqueza y estos temas de privilegio. Entonces, si la historia familiar apenas empieza, y más todavía en el 2021, o sea, donde la movilidad social es muy baja, se vuelve un tema muy difícil. Entonces, el pobre, él no quiso, los pobres o la gente que tiene carencia no quiso nacer en una familia como tal, no lo eliges, pero el rico ya nace con estos privilegios. O sea, mi punto es que o sea, te digo, creo que es una cosa como paralela en cuestión del estilo de vida con la historia familiar y con como el contexto en el que te desenvuelves. Porque también hay gente, como tú dices, hay gente que es rica y que baja de nivel socioeconómico. O sea, hay gente que sí decide tener como estos creo que la única forma de hablar de decisión, o sea, de querer, es desaprovechar oportunidades, desaprovechar el contexto. Por eso es... Creo que es la única forma. Entre comillas. Es la única forma. Porque incluso... Bueno, puede ser que quien llegue a tener como cierto dinero, perderlo todo y ser pobre netamente. Pero realmente quisiste perder ese dinero, o sea... Sí, no. O sea, ese puede ser que sí haya querido. Por ejemplo, Kodak.
Kodak. Pongamos un ejemplo Que quebró. muy absurdo y muy sobreexplotado, pero Kodak pues se hizo pobre porque quiso. Kodak tenía millones. Era la compañía más rica, y se fue abajo por por una decisión mal tomada. Ajá, por el avance tecnológico y porque no se quiso adaptar. Entonces, o sea, como dicen, no te aclimatas, no te aclichingas. O sea, a ver, ¿tenía las posibilidades de aclimatarse? Tenía Claro, mucho sí. recurso. Decidieron hacerlo. Entonces, yo creo que la pregunta del pobre es pobre porque quiere solamente aplica a esos contextos. O sea, todos los demás contextos de carencia y como de presión económica, personal y social, no aplica esta pregunta. Pero sí aplica para la gente que tiene las oportunidades enfrente y no las logra. A ver, sí, totalmente. Pongamos de acuerdo, que pongamos sobre la mesa ahí a Kodak. O sea, Kodak era una empresa millonaria, o sea, una empresa muy grande a nivel México. O sea, tenía todo. Ah, bueno, y Estados Unidos. Y el avance tecnológico lo alcanzó. ¿Qué es el avance tecnológico? O sea, las cámaras que ellos vendían pues eran cámaras también de las viejitas y de repente, pues obviamente en la fotografía, digo, yo como fotógrafo y creo que todos nos hemos dado cuenta que ha evolucionado, ¿no? O sea, como que en un lapso medio corto... Todas las empresas grandes han evolucionado No, y lo que te quiero decir, la fotografía en particular, tú también que eres fotógrafo, la fotografía en particular, en un lapso medio corto hubo un se disparó. boom, o sea, sí, pero sí. de que la foto hace 10 años o hace 15 años era... otro mundo. Era un tema o sea, muy todavía estabas revelando con claro. Entonces, No, yo creo que la tal vez fotografía un poco tuvo más, un avance rápido, inmenso. explosivo y, Pero sí, fue algo, y democrático, fue algo, ¿no? Muy democrático. Ajá, pero fue algo como muy... Algo que no ves a lo mejor en todo. O sea, por ejemplo, en los carros, los carros siguen siendo... Digo, obviamente sí han cambiado, ¿no? Pero los carros siguen siendo los mismos así como en teoría. No me refiero a los modelos, no me refiero a... Sí, sigue teniendo como un me estándar. refiero como a lo que son. O sea, son carros con 4 llantas. Bueno. Y 2 puertas, 4. O sea, en ese aspecto siguen siendo más o menos igual. Ya está viendo como una brecha ahí con los carros eléctricos. Pero digo, la fotografía de un momento a otro cambió toda. Sí, de ser análoga se convirtió en digital. Ajá, así, exacto. de un día para otro. Y luego así, tal cual, de un día para otro. Casi se siente así, ¿no? Pero y luego de lo digital, ya viene... O sea, de la reflex más bien viene lo que es la mirrorless. Entonces ahorita la fotografía todavía sigue mutando. Y por eso Kodak se quedó atrás porque no supo prever o no supo adelantarse o no quiso. Pero existen estas historias de Kodak que supuestamente sí había este desarrollo de producto dentro de la misma compañía. O sea, el punto es que... ¿En qué momento lo haces? Ya en este privilegio de empresa... De monopolio, ¿no? Era un monopolio prácticamente. Ya en este punto de monopolio... Desaprovechar las oportunidades sí te hace pobre porque quieres. Porque entonces quieres seguir... O sea, creo que el marco más referencial y en el que podemos llegar a una conclusión sobre esta pregunta es que decir que el pobre es pobre porque quiere o quién es pobre porque quiere se refiere a que quieres mantener el status quo en el que vives. Entonces, si Kodak quiso mantener el status quo en el que vivía y no cambiar su modelo de valor, entonces... Ahí es donde entra el pobre es pobre que quiere. O sea, ellos decidieron no modificar, no crecer, no evolucionar y entonces terminan siendo pobres. Algo que quiero... Sí, así como tú dices, me parece un ejemplo grandioso. Kodak es un gran ejemplo. Incluso lo del el junior ahí, pues, un estereotipo de un junior que decide bajar de su nivel, pues, y a lo mejor puede caer en pobreza, sí puede ser porque quiere. Porque tú dijiste, a lo mejor puede ser pobre dentro de tu privilegio, por desaprovechar oportunidades. Claro. Pero no estamos hablando del 41%. No, estamos hablando con precariedad. Estaríamos hablando casi de un 2%. Exactamente. Entonces, digo, ahorita que dices que los de Kodak quedan en la pobreza, quién sabe. A lo mejor se quedan con su mansión sota. No, claro. Entonces, digo, sí. A lo mejor a nivel empresa, pues sí quedó en pobreza, ¿no? Sí, como un ente. Como caso estudio, como caso estudio. Pero, digo, quién sabe si realmente han quedado pobres o si ser más ricos que... Digo, parte de lo que tenía preparado también, y sigue siendo con la parte de los sueldos, 4 de cada 10 mexicanos ganan arriba de los 15,000 pesos mensuales. Entonces estamos hablando que el 4% tiene como ese nivel socioeconómico en el que puedes aprovechar oportunidades, güey. Entonces, o sea, creo que... menos de la mitad. Menos de la mitad, güey. No, menos de la mitad, 4%, güey. Sí, 4 de cada 100. 4 de cada 100. ¿De cada 100 o de cada 10? 4 de cada 100. No, pues mucha. No, sí, es menos que la mitad. Ganan más de 16,000. 4 de cada 100. Ganan más de 16. O sea, realmente pocos. Entonces, creo que si acotamos más la pregunta... Y en Estados Unidos, o sea... No sé cuáles son los... Digo, teniendo en cuenta los porcentajes de pobreza... Es que en Estados Unidos hay más clase media, güey. O sea, sí hay un tema más de... Por eso digo, la seguridad social, pues la clase media es muy sana, o sea, de alguna manera, o sea... Claro. Sí, siento como bien honesto, la clase media es muy sana. Pues yo creo que, pues, digo...
Pues es Digo, que a diferencia de... son los excesos o la carencia, ¿no? Creo que es como el vivir... El balance. El homeostasis, o sea, el vivir bien y tener hasta cierto punto dignidad en el trabajo, ¿no? Creo que es la... O sea, creo que lo mejor que le puede pasar a una clase media es tener dignidad en el trabajo. Oye, ya en ese punto ya son... Algo que me llama muchísimo la atención es como, ahorita hablando de Estados Unidos y de sus clases bajas o medias, Malcolm en el medio, ¿lo viste? Sí, sí, más o menos. Oye, la familia era pobre, ¿no? O sea, de hecho, ahí mismo lo dicen... Claro, se tiene que partir en incontables ocasiones. Que somos ricos. Sí, pero lo que te quiero decir es que esa casa de pobre, o sea... Viven en los suburbios, pero son como los más pobres, son como los pobres del barrio, ¿no? O sea, ajá, exacto. Entonces digo, ¿cómo ves tú la casa de Malcolm? O sea, realmente a nivel México, yo creo que la ves como una casa... No, viven muy bien, güey. No, y la casa está bonita, o sea, la ves por afuera y ves el vecindario y todo se ve súper bonito. Claro. Digo, no es acá como lo más bonito, pero no se ve feo. Y en cambio tú, ¿cómo ves una casa de pobres, sí, o sea, de personas en carencia aquí en México? No, pues no, son abismos, güey. Ese contraste, sí, son abismos. Ese contraste es un poquito espeluznante. Digo, pensando en como... A ver, es que también... También pensar que también reflejaron ahí como que la clase pobre en la serie, pues será basarnos en eso, porque podría estar sesgado a través del director de la serie. Pero lo que pasa es que la clase pobre, te digo, tiene como esta seguridad social. Entonces, aunque son pobres, ya cuentan con ciertas cosas. O sea, Malcolm sí tenía acceso ahí. Claro. ¿Te acuerdas que pues una tenían parte... seguridad social, porque... Ahí como que el Dewey... le caía algo a Malcolm en la cabeza y se lo llevan. O sea, aparte de la seguridad social, pues es un estándar médico... Digo, a ver, es muy caro la medicina en Estados Unidos, ¿no? Los procesos médicos. Pero, pues con un seguro que te lo brinda tu empresa, ya tienes seguridad social. Entonces, puedes trabajar en el Lucky 8, donde trabajaba Lois, y tener un seguro médico. Entonces, eso es seguridad social. En cambio, en México, trabajas en un... O sea, a menos de que tengas un trabajo formal, que es menos del 50% de la población. No, y aparte, si no me equivoco, ahorita que mencionaste a Lois, Hal tenía su... ¿Tenía un trabajo formal? No, sí, tenía su auto. Ah, sí, claro. Y Lois tenía su auto. Sí, también. Tenían dos autos. Y tenían una casa, tenían un garaje. Sí, o sea ya hay patrimonio, ¿no? Ya hay patrimonio. La casa misma tenía una parte trasera con juegos, ¿recuerdas? Claro. Y enfrente aparte tenía como el porche. El Porsche es el atrás, ¿no? Bueno, el Porsche es el frente. Sí, el del frente, exactamente. Entonces digo, la casa tenía juegos, tenía garaje, estaba amplia. Los niños sí dormían los tres juntos en un cuarto, pero digo, eso creo que lo no, pero hay un patrimonio, o sea, te digo, y tenían dos autos. Creo que esa es la parte de la seguridad social. O sea, un pobre en Estados Unidos tiene dos autos. Yo creo que sí, ¿no? O sea, porque yo creo que por definición serie, tal vez no, pero... A lo mejor por definición no, pero a lo mejor tampoco es raro. Pues es que hay mucha gente... Si decimos que el 10% de la población tiene pobreza, estamos hablando de que el 90% tiene algún estándar de vida de esa manera. Pero estamos hablando de que los de Malcolm eran pobres, ¿no? Según el estudio. También es que también pasó hace mucho tiempo. O sea, ahora ha cambiado mucho la forma en la que claro, obviamente, estamos hablando de una serie de hace una década. Un poco más. Pues, no más. Como 20 años. Década y media. Sí, aproximadamente. Entonces, de todo modo no deja de ser interesante Malcolm ahí como objeto de estudio. Y bueno, ahondar un poquito más en cómo es la clase pobre en Estados Unidos, pues... Es un poquito espeluznante, o sea, no, es muy, muy, muy impactante. La verdad no tengo tanta experiencia en ese sentido, pero sí sé que, o sea, la clase marginada es muy marginada. Que lo tenemos en México también, pero lo que pasa es que el contraste como tú dices, de una calle bien mantenida, de una ciudad bien estructurada y que haya pobres, se nota mucho, o sea, contrasta demasiado. Claro. Y eso lo viví, por ejemplo, en España, que en las vías principales había mucho homeless, güey, o sea, había mucha gente que no tenía casa. Sí, no, y de hecho, hablando de eso, es que, digo, ya como más o menos para ir cerrando, ya cerca del fin, pues, yo me acuerdo que también en Canadá, el tiempo que estuve por allá, había una avenida gigante que se llamaba Hastings, o sea, estaba súper... Como donde están todos los como drogadictos. Es que el contraste era tremendo porque está súper mega bonito. No, es que la Hastings era grandiosa. Creo que atravesaba todo Vancouver. Ok. O sea, es una avenida de que muy grande. Creo que es la avenida más grande que he visto en mi vida yo. Okay. O sea, y bueno, obviamente pasas por la avenida y estaban las casas a los lados, estaban los negocios, lo que tú quieras. Y o sea, está súper bonito. O sea, hay una parte que era como... Bueno, yo lo veo como la distancia de Zapopan a Guadalajara y el centro de Vancouver es como el centro de Guadalajara. Entonces, como que tú vienes de Zapopan y ves todas bueno, de Burnaby, que
está súper bonito, todo es así exageradamente bonito, o como tú dices, con una infraestructura muy chida. Y hay una parte donde cruzas como de Burnaby al centro de Vancouver, y en esa parte de repente, así como de estar todo bonito, hay como gente viviendo en las calles, pero como 5 cuadras, o sea, o sea, es algo exagerado. Un asentamiento ya de... Pero sí, o sea, es como, no crees que nomás pasas una cuadra y ya los viste, no. Vas en el camión y hasta puedes ir caminando, y como unas 6, 7 cuadras de pura gente ahí amontonada y metiéndose con jeringas y todo. Sí, sí, sí. Y luego de repente pasas esa parte y llegas al centro y otra vez Y es hermoso. Sí, o sea, pues empieza a marginar. Probablemente ellos puede que sí sean pobre porque quieran. Yo porque creo que no. Lo que sí, mira, lo que sí te voy a decir algo es que el gobierno de Canadá, y otra vez hablando de gobiernos, sí era muy bueno con ellos. Y de hecho, a ellos no les puedes hacer nada. Okay. Y algo más, o sea, ellos se metían jeringas y todo, pero siempre había una ambulancia cerca de ellos, o sea, siempre había una ambulancia. Sí, sé que es controlado, ¿no? O sea, les dan hasta droga controlada. No, les dan las jeringas. Sí. Entonces digo, también como que no sé si esa misma gente, que obviamente muchos de ellos sí estaban como... Lo que pasa es que ahí te metes con cosas del ser, o sea, como de... O sea, ¿qué tanto realmente controlas tú tu adicción o qué tanto no controlas? O sea, creo que la parte del cierre, y creo que es lo más importante, es que esta pregunta cada caso es un caso. Entonces, esta pregunta creo que solamente es posible hacérsela individualmente y como en un tema de introspección autocrítica, ¿no? Como en un tema de realmente estoy aprovechando las cosas que tengo, estoy como en un círculo virtuoso de mi vida, o estoy siendo parte de una masa de pereza, o sea, digo, eso por un punto, ¿no? Porque también, si nos ponemos a pensar, realmente la gente, pues no es que no quiera hacer nada, sino es que a veces tiene problemas mentales o depresión o temas muy, muy feos, ¿no? Entonces, hay factores, o sea, no somos, es tan fácil como decirlo. Sí, o sea, no somos libres per se, o sea, no creo que tengamos una libertad real como tal. Porque somos víctimas hasta de nuestro propio cuerpo, o sea, de qué tan bien nos alimentamos. Somos víctimas de nuestro contexto. O sea, como dices tú, me gusta. También por ahí hay estudios, ahorita no tengo los datos duros, pero sé que es real, que el hecho de que un niño viva en desnutrición impide que su organismo, o sea, incluso su mismo cerebro se desarrolle al 100%. Claro, eso con cualquier niño, o sea, rico, pobre, sí. chino, mexicano. Y se da mucho en gente rica que tiene estos problemas de alimentación. No porque sea rico quiere decir que vayas a cuidar bien la alimentación de tu hijo. Entonces digo, el hecho de que, imagínate cuán importante es como alimentarse bien desde temprana edad, y que si no te alimentas bien desde temprana edad, eso te puede generar como... Ya vas a priori y ya vas mal. No necesariamente hay que fatalizar lo que todos ellos van a estar mal, pero ya a priori tienes una desventaja competitiva. Sí, creo que ricos, pobres, chinos, vietnamitas, África, o sea, en todos lados, en todas las clases. Sí, mira, mi conclusión y personal, yo creo que la pregunta aplica para un cierto sector, que yo lo acotaría a ese 4% que te digo. Que es la clase privilegiada. Ajá, y de ese 4%, acotarlo también en este sentido de cuánto es decisión propia y cuánto es, como tú dices, una mala alimentación, ciertos problemas sociales, ya ni siquiera económicos, ¿no? Como mala relación con ciertas personas, con los padres, o sea, un tema ya como también acotar esta parte psicológica, pero que hay gente que es pobre, porque sí hay gente, pero se tiene que acotar demasiado, y te digo, cada caso es un caso. Entonces yo personalmente lo acotaría ese 4% y después ver caso por caso si es que realmente desaprovecha las oportunidades por un tema de pereza y por un tema de ¿cómo era esto de...? A veces de decisión. No de decisión. ¿Cómo no, pero puede ser. Hay el concepto que vimos en teología, que es de ignorancia vencible. Okay. Que es, tal vez no lo tengas que saber. Yo no he entrado a las clases de teología. Pero, bueno, existe este tema de ignorancia vencible o ignorancia invencible, que es un tema de, la ignorancia invencible, pues es algo que no tengo que saber y que no puedo saber. No sé. Algo lejos de mis capacidades. Sí, o sea, que se escapa completamente. Y en cambio, la ignorancia vencible es algo que tal vez no tenga que saber, pero tengo la posibilidad de saberlo. Entonces, sí. ¿Pero cómo llegas a esa posibilidad? ¿Y me puedes poner un ejemplo? O sea, para ilustrarnos. Ok, por ejemplo. Sí lo entiendo. Entiendo lo que dices. O sea, nada más quiero como aterrizarlo ya. Yo creo que podemos retomar el tema otra vez de los árboles. El talar un árbol porque se ve feo o porque te tapa la fachada de tu casa es una ignorancia vencible. Es ser ignorante. Porque eres ignorante, porque realmente, uno, le estás quitando plusvalía a tu zona. Dos,
estás causando un problema de erosión y de clima. Aportando, aportando un granito de arena al calentamiento. Pues sí, pero va a ser más calor. Ya ni siquiera pongámoslo así, va a ser más calurosa tu casa, se va a ver más fea. En un sentido, más fea en un sentido de que, a ver, no hay un contexto, simplemente es un edificio, una casa. Y no hay como esa simbiosis con el medio ambiente. Y está demostrado que campus, por lo menos en campus estudiantiles, está demostrado que los campus estudiantiles que tienen más árboles es en los que más pasa tiempo la gente. Entonces, mientras menos árboles tenga un campus estudiantil, menos tiempo pasa ahí los estudiantes. Entonces, si los extrapolas a la ciudad... Saludos ahí a Univa que nos echan unos arbolitos más en la explanada ahí del Zoom. Si lo extrapolas más a la ciudad, imagínate, mientras menos árboles tengas en tu colonia, pues menos tiempo vas a querer pasar allí, güey. Es menos agradable. Claro. Es más urbano, mientras es más menos duro. Parques, sí. De hecho... Digo, qué bonito, ¿no? O sea, vivir con un lugar como muy verde. Muy verde. Da un sentido de bienestar. Entonces, imagínate. Es bonito. No sabes esas cosas. No sabes nada de eso. Y lo único que piensas es... Yo quiero tener mi fachada chida y yo quiero... Es una ignorancia que puedes vencer. Es lo que puedes concientizar. Es una evolución de conciencia. Claro. Es que también yo puedo ser consciente de las cosas que puedo entender. Pero si hay algo que está lejos de mis capacidades como humano, pues no... Pero pues si tienes el dinero para talar un árbol afuera de tu casa, que ya se necesita dinero para eso. Y más, si lo es ilegalmente, un poquito más. Porque si es legalmente, podrías establecer al ayuntamiento que te lo quite. Pero si es ilegal, tendrías que pagar mordidas, tendrías que pagarle a la gente que lo corte, que se lo lleven. Llevarse escombros es caro. Entonces, ¿por qué hacer todo este esfuerzo puesto en una acción que está... Que aparte te está afectando. Que es de dudable procedencia la acción. Es la perspectiva, ¿no? O sea, porque... y yo estoy de acuerdo con... Pero ¿te está afectando en qué? O sea, es lo que te digo. ¿En un tema de vanidad? O sea, te está afectando estar el árbol ahí porque no lo quieres ver, quieres que se vea tu fachada. Claro, pero es que es una ignorancia. Pero estás siendo ignorante porque te da más beneficio un árbol. Te da más beneficio un árbol. Sí, yo lo veo como tú, pero digo, ahí cómo entra la... No, es eso. La perspectiva. Creo que la forma cuantificable de hacerlo es beneficio, pros y contras, ¿no? ¿Cuántos pros tiene un árbol y cuántos contras tiene que no se vea mi fachada? Claro. Entonces... creo que vale más y tiene más pros tener el árbol muy a futuro que quitarlo. Entonces, eso es una ignorancia vencible. O sea, deberías de considerar, si tienes el tiempo y el esfuerzo para poder hacer ese tipo de cosas, puedes considerar realmente si te da más beneficios tenerlo que quitarlo. Entonces, claro. Si no lo quieres hacer, si no quieres hacer ese esfuerzo, igual como estás haciendo el esfuerzo de quitarlo, el esfuerzo de ver si no lo quitas, es una ignorancia vencible. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es una gran... ¿Cuál será tu conclusión del tema? No, pues mira, yo creo que el pobre es pobre porque quiere, porque si quisieran, comprarían tres departamentos. Venderían dos y rentaban uno. No, rentan dos. Verga, la estoy cagando. Sí, es que... Puta madre. Si rentas... trasciendes más que tienes un ingreso pasivo. Aparte, sí, es pasivo y aparte le puedes subir conforme pasa. O sea, tiene más plusvalía, claro. Si no cortas árboles, tiene más plusvalía. O sea, si lo estás rentando en 3.500 ahorita, luego en 2 años lo rentas en 4.500. No, mira... El pobre no es pobre porque quiere. Así nomás. O sea, definitivamente su contexto lo construye y... Ya hablamos de los casos específicos. O sea, la parte privilegiada que decide bajar de estatus por desaprovechar oportunidades, puede sí ser pobre porque quiere. Pero también puede tener... revisar el caso, pero en su mayoría claro. O sea, puede tener algún problema, a lo mejor, no sé, o sea... Sí, hasta personal, físico, o sea... incluso o psicológico. Alguna algún padecimiento, perdón. Pero realmente... Pero los que no tienen padecimientos y los que no tienen problemas así como psicológicos, pues puede ser que sí sean pobres porque quieren. Bueno, entonces como ya mencionaba, o sea, al final de cuentas yo creo que sí puede ser pobre esta persona en la cual desaprovecha oportunidades y, como ya dije, baja de estatus, pero realmente dejemos de decir el pobre es pobre porque quiere, porque no es así. O sea, ¿cómo vas y le dices, repito, cómo vas y le dices a esos 16 millones de mexicanos que no tienen internet y que aparte por la pandemia no tuvieron acceso a las clases en línea, que son pobres porque quieren? O sea, yo si alguien piensa, si netamente alguien que nos está escuchando, después de lo que aquí mi compañero Daniel y yo dijimos, piensa que el pobre es pobre porque quiere, lo invito a que vaya, se acerque a esas zonas marginadas por el abandono social, el abandono gubernamental,
por la gente que no hace bien su trabajo y por nosotros, la sociedad, que no nos unimos para solucionarlo, pues vayan y díganle, oye, eres pobre porque quieres, ponte a estudiar. O esa gente que no tiene, digo, como ya dijimos, el sistema educativo tiene límites. El sistema educativo no es, sí es para todos, pero no, porque si yo aplico a medicina o a algunas carreras UDG, pues no voy a quedar, y a lo mejor no voy a quedar en ninguna. Hay posibilidades hay una fracción que puede que se quede sin entrar a ninguna, claro que sí, porque no hay absolutos. Entonces digo, si alguien realmente cree que el pobre es pobre porque quiere, por favor, vayan, explíquenles. Y sin sentirse como tontos, o sea, no quiero decir otra palabra, haciendo esto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es respetar y obviamente trabajar, bueno, y fomentar la buena información. O sea, al final de cuentas, no tratar tampoco a los pobres o a la gente en precariedad como si fueran nuestros... O sea, tratarlos con dignidad como tratarías a alguien... Tío, entender que todo el mundo tiene su contexto, ¿no? O Exacto. sea, cada uno tiene su idiosincrasia, su contexto y la forma en la que concibe la vida y en la que se le despliegan las oportunidades en la vida, ¿no? Sí, porque también a veces uno le da ahí algo a alguien en situación de... Pues queremos darle nuestro contexto a alguien más, ¿no? Ajá. O sea, oye, ¿sabes qué? Estudia. Como yo he tenido de dónde elegir universidades, le puedo decir a alguien más que elija. No es así de fácil, pues. Pero bueno, pues yo creo que... Y aparte, como tú dijiste, o sea, subir los salarios ahí, como yo, mi utopía, ¿no? De subir $400 el salario de ahí, de alguien que trabaja 12 horas, pues como tú dijiste, ¿y eso va a solucionar? Tú me hiciste la pregunta, ¿eso va a solucionar? Y yo dije, pues no, pero peor es nada. Entonces también no ver a los pobres como menos, o sea, porque ellos no están ahí en esa situación. Es una violencia sistémica, como ya dijimos, que cualquiera podemos estar ahí, o sea, no, ahorita están ellos, mañana podemos estar nosotros. Claro, o sea, claro. ¿no? Como en el 2011, que en Estados Unidos hubo una gran crisis, ¿no? 2009. Ajá, o sea, la pandemia misma, ¿no? O sea, sí, claro que no tenemos nada seguro, o sea, muy ahorita estamos diciendo, no, sí, que pónganse a trabajar y lo que sea, pero mañana quién sabe si somos nosotros los que estamos ahí y con qué cara vamos a sostener esa... Sí, esos pensamientos radicales, ¿no? Entonces, no, el pobre no es pobre porque quiere. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, pues yo ya de mi conclusión creo que lo más importante de decir es eso. O sea, la otra conclusión que daría es lo del contexto. Hay casos de estudio para así decir que puede haber gente que sí. Puede haber gente que sí, pero yo y la gran Daniel mayoría... somos pobres porque queremos, probablemente. O porque lo que estamos haciendo pues lleva un proceso y no se va a hacer de la noche a la mañana. Ese es el rollo. Pero lo hacemos dentro de nuestro privilegio. El tiempo creo que es el recurso tenemos el privilegio más de poder hacerlo. Entonces, pues... Bueno, ya le dimos muchísimas vueltas, ya lo sobrepensamos mucho y ya lo despensamos. Gracias aquí, Daniel, por invitarme a Despensando. ya despensamos este tema. No, ahora gracias por invitarme al podcast. Yo sí puedo dar unas palabras, la verdad es que me da mucho gusto que inicies este tema, que hayamos abordado este tema y que inicies este proyecto. Y pues nada, pues venga esos 100 episodios, güey. Vamos por esos 100 episodios. Ahí pronto les explico cómo va a estar. Pero pues gracias por sintonizarnos. Si llegaron hasta aquí es porque les gustó. Aquí no sé si quieres dar alguna red social, te interesa o simplemente... Pues ahorita no estoy haciendo contenido, realmente he subido muy pocas cosas, pero sí tengo mi cuenta de fotógrafo, pues que aquí es mi cuenta personal. Pues si quieren a flores. Bueno, sí, tengo una florería también. Estamos grabando una florería. Pero de la mejor calidad. Pues te doy el mío, que es Daniel-ABTR, B chica. Que ese es mi Instagram y... Pues excelente, muy bien. Pues bueno, él no es así tan... No le gusta exponerse tanto y eso está muy bien también. Y bueno, pues ya saben, si quieren flores, pues vengan a Florería Rosina, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, de verdad. Este es un episodio más, los veo pronto y hasta luego. Hasta luego.